Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nunca sabemos, ¿cierto? A todos nuestros escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Calamidad. ¿Cómo estás, Caco? Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Muy bien, y quiero agradecer a los escuchas porque hemos tenido más escuchas que de lo normal. Hemos Así tenido que harta escucha. hemos tenido harta escucha. No sabemos si se debe a que en realidad nos ha tocado una película bien calamitosa, que es como la esencia de Martes de Calamidad, o parte de la publicidad que subimos en algún momento, pero se agradece sea lo que sea como sea. ¿O que le llamó la atención esta tercera parte? Aunque los podcasts de los The Strangers anteriores no habían estado tan visitados, diría yo. La verdad no me acuerdo, no sé, no he revisado. Yo tampoco. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Hoy día vamos a tener un episodio distinto y especial. Vamos a hacer el episodio de la película Scream 7, que fue la Sí. película que vimos el martes pasado. Pero cuando empezamos a como conversar y a planificar el episodio nos dimos cuenta que es muy difícil y la verdad no tiene mucho sentido hablar de Scream 7 sin hablar antes de las otras Scream. Claro, porque es ¿Cierto? como una Porque película de saga. es una película súper de saga, es una película que forma como parte de un continuo. Hay muchas referencias a las películas anteriores y la verdad es que era difícil como solo abordar la película 7 y decir ya vayan a ver las otras, digamos. Entonces, como que dijimos hoy, no hicimos un especial de Scream, aunque aquí me da culpa, la Caco en algún momento me dijo, deberíamos hacer un especial de Scream antes que saliera la película, pero como que justo nos agarró el final de la temporada pasada, porque creo que salió en febrero Scream 7. Febrero parece que fue, sí. Entonces como que quedó ahí entre Don Goy y los vilos y no alcanzamos a hacer nada. Y vimos Scream 7, entonces tampoco alcanzamos como hacer un especial. No se podía, entonces decimos hay que hagámoslo todos juntos. Exacto, decimos vamos a hacer un 2x1. Vamos a hacer un 2x1 en que vamos a hablar en una primera parte del podcast en las películas de la 1 a la 6, con spoiler, todo de la 1 a la 6. Sí, todo con spoiler por si acaso. Y cuando pasemos a las 7, vamos a hacer primero un comentario general sin spoiler y luego al final ya vamos a hablar con spoilers también de las 7. Ya, en el fondo lo que queremos decir es que este puede ser un episodio un poquito más largo de lo común, a lo mejor no No tengo sabemos. idea, pero lo que pasa es Sí, que son películas en las que uno tiene harto que decir. Yo como haciendo la pauta, recordando las Scream, leyendo un poco la crítica que tuvieron cada una, se me hizo muy, muy entretenido. ¿Cachai? sí, Como ir recordando todas las Scream se me hizo muy entretenido, ir cachando como de qué hablaba cada una, de los distintos Ghostface, etcétera. Entonces puede que nos emocionemos y esto quede largo. Puede que no, no sé. Vamos a ir viéndolo. ahí vamos a ir viendo qué es lo que pasa. It's my party and if I cry if I want to. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, una cosa además es que tú eres una gran fanática de Scream. Sí, Yo siento que te totalmente. gustan mucho. Sí, me gustan mucho las de Scream, las primeras, ahora. Porque encuentro que las últimas, como la segunda tanda, Ya, después de la 3 incluso, la 4, 5, 6, las ya. encontré un poquito forzadas, pero el punto es que las veo igual. No es Es así que, es, como, que- es que no, eso yo no voy a voy. ver este, y que sí, sí, las veo igual. Me gustan más o menos, pero las veo igual. O sea, a mí me gustan, las he visto, yo diría que pocas me las he repetido, me acuerdo de haberlas visto, etcétera. Yo le encuentro harto mérito como franquicia. Mm. Siento que han logrado hacer una franquicia. Vamos a hablar de las cosas que no nos gustan, ¿cierto? Pero, y hasta cuándo, pero que logra ser redonda en varios aspectos como que se autopropone. Pero yo apostaría que en tu caso las Scream son un poco incluso comfort movie. Ah, totalmente. Sí, totalmente. Y a mí me da risa porque cuando yo entro a clase, yo hago como les muestro a los chiquillos una foto donde hay muchos personajes de películas de terror. Ya, Y por supuesto sale Ghostface. claro. Entonces yo cuando no me lo nombran, yo le digo, ¿y este quién es? Y sabéis que todos, pero todos me dicen Scary Movie. Y les digo, no, pues, no es The Scary Movie, esa es la sátira de esta película. Y de repente uno que otro salta por Scream. Pero que heavy que, a pesar de ser una muy buena franquicia de terror, para mí por lo menos, Muy icónica además, muy bastante real. icónica, es muy recordada, bueno, por ciertas generaciones, por Scary Movie.
Claro. que está netamente basada en esta. Que se burle de otras películas de terror es otro cuento, pero en la línea principal de Scary Movie es burlarse de Scream. Sale desde Scream, po, claro Sí, que sí. sale desde Sale Scream. seguidita, o sea, la idea original de Scary Movie nace de Scream. Y sabéis que es súper raro porque yo a veces también, cuando hablo de Scary Movie, o sea, de Scream, ¿cachai? Y lo hice otra vez, como que digo Scary Movie, pero porque Scream es scary, ¿cachai? Pero Ahora, no es un que esté dato, pensando en la parodia. ahora, primer dato freak de la noche, ¿Mm? Scream se iba a llamar Scary Movie. Claro, Y al claro. final, al final cuando ya incluso ya estaba en postproducción, ya la estaban uniendo y todo, ahí el Wes Craven como que dijo, no sé, como que No no me me suena gusta". serio de... Algo le pasó que le pusieron solamente, no sé si a lo mejor por una cuestión comercial, no tengo idea, pero le pusieron Scream y no le pusieron Scary Movie. Y por supuesto los Wayans de haber cachado y dijeron, "Ah, pongámosle nosotros Scary Movie", Pero es que, entonces, ¿cachai? Que Scary Movie suena muy a comedia. Puede ser que ya estamos influenciados porque es efectivamente una comedia hoy en día. claro. Pero suena como un poco infantil, encuentro yo, ponerle Sí, Scary Movie una película de terror. sí, porque no es, porque una scary movie, así agarrándonos bien a la gramática, es una película que asusta, pero no una película de terror per se. ¿Cachai? No es un Claro, thriller, no es una horror movie, sino que sí. es una película que da sí, un ¿Qué te poquito de asusta, po? sustillo, que te Claro. asusta, claro, exactamente. Bueno, vamos a ir entonces al tirísimo. Obviamente no hay horror news, no hay nada hoy día porque es No, no hay nada especial idea, no, nos saltamos todo con esto. películas, nos saltamos todo. Bueno, la primera Scream, así llamada Scream, no es Scream 1, digamos, porque inicialmente... Ahora, yo sospecho que inicialmente se planea como trilogía, pero siempre hay una cosa de Puede ser, veamos cómo resulta. claro, Esta apareció el año 96, 1996, y es de la mano de Wes Craven, que es el creador de Pesadilla. Entonces, para el mundo del terror fue, hoy, loco, viene Wes Craven, ¿qué nos va a mostrar? claro. Em, Fue un momento además como que yo siento que el 96 teníamos como los últimos alientos de los grandes slasher, de la misma Pesadilla, ¿cierto? De Halloween, de Martes 13, Y pero eran también como, salió, sé lo que hicieron el verano pasado, también es de esa época. pero esa es una duda que tengo, ¿es antes o después de Scream? Debe ser Yo después, diría que es después, porque yo diría que me sé lo que hicieron tinca. el verano pasado es inspirada en Scream, de alguna manera. Pero es que a mí me tinca que andan por ahí, ¿ah? Porque si este es del 96, esta otra debe ser del 98, ponte tú, una cosa así. No muy lejana, digamos. Ya, pero ponte tú, Scream es del 96 y la 2 es del 97, o sea, ya siento que La hicieron casi juntas. casi juntas, pero que yo creo que sé lo que hicieron el verano pasado es una respuesta al gran éxito que tiene Scream. Claro. Vamos a buscarlo, pero yo creo que es No, es así. del 97. I know what you did last summer. Lo estoy mirando. ¿Viste? Sí, Claro, es del salió después. 96. Dijeron, oye, loco, la está matando una película que se trata de asesinar a adolescentes con alguien enmascarado. Démosle con algo, con gente bonita. Exacto. Con gente bonita, démosle con algo. Em, bueno, estas películas que yo te estaba nombrando, que eran como los slasher iniciales, que eran muy consumidos, a la gente le gustaban mucho. Nosotras fuimos a ver Pesadilla 6 al cine incluso. Pero yo siento que había una cosa que la crítica e incluso el público en general, a pesar de que las consumía, las consideraba como películas poco inteligentes, como unas Claro. películas medias Sí, bobas, ¿cachai? Eran seres sobrenaturales y se tiraban algunas tallitas y se tendían a ser un poco ridículas ya cuando avanzaban la saga, ¿cierto? Qué sé yo, Pesadilla 5, Martes 13 o Friday the 13, 18, ¿cachai? Como que eran como cine de baja calidad, de alguna claro. manera. Entonces, cuando aparece Scream, yo creo que de alguna manera todos esperaban que fuera de ese tipo de película, pero nos encontramos con una película que estaba muy bien pensada, que estaba muy bien planificada, que tenía mucha coherencia, que se ríe, pero al mismo tiempo ama al cine de terror. Ya, Claro. eso lo conversamos hoy día en la mañana. Scream es un canto de amor a las películas de terror. Eh, y se hace tan famosa que rompe esquemas al final, porque la gracia que tiene Scream es que sigue las reglas del cine de terror que ella misma proclama. De hecho, en la Scream 1 hay una escena muy famosa donde se dicen las reglas del slasher, ¿cierto? Y que justamente en las reglas del slasher estaban viendo Halloween. Estaban viendo Halloween, ¿cierto? Sí. Y Scream no trata de hacerse como la sobreinteligente y decir, ay, pero yo no las voy a seguir. No, Scream sigue las reglas del slasher que ella misma proclama, ¿cachai? Exacto. Y lo sigue Eh, al pie de la letra. la sigue al pie de la letra y como es tan famosa, le va tan bien a medida que avanza como saga,
empieza también a poner algunas bases para slashers posteriores. Claro. Ya los slashers actuales claramente todos los relacionamos con Scream de alguna manera. Y además se establecen algunas costumbres, pongámoslo así, nuevas. Por ejemplo, uno, el misterio, ¿cierto? El no saber quién es el asesino, porque en el caso de Freddy sabíamos que es Freddy, Jason Sí, sabemos que claro, es Jason, Michael Myers usa máscara, pero sabemos quién es Michael Myers, nos cuentan al principio de Halloween. claro. Probablemente Scream, esto es pura imaginación, no tengo ninguna prueba de que sea así, pero toma un poco lo que es Psicosis Sí, del tema del exactamente. plot twist, ¿cierto? De que tenemos que Claro, descubrir quién es el asesino. Otra cosa que siento un poco que nace con Scream es el más de un asesino, que hoy día es claro. muy común, ¿no? Sí, sí. Hoy día es mega Pero, común. De hecho, yo estaba recordando, ponte tú, Hard Ties que vimos el año pasado y Summer of Hell, que también lo vimos al final de temporada. Más de un asesino, ¿cachai? sí, claro, no, pero como te digo, yo creo que esta es la primera película donde se ve esto del doble asesino. Yo también creo. Sí, Si alguien sabe que no es así como una escucha muy amable que en el podcast pasado nos dejó un comentario como aclarando un punto, si alguien tiene más claridad en ese punto de si Scream es efectivamente el primer slasher donde hay más de un asesino, nos cuenta. por favor, nos dice. Y otra cosa que yo siento que nace con un poco con las Scream, de la forma en que lo presenta Scream, es la opening scene. ¿Ya? Sí, totalmente. ¿Cachai? Esta que hay una escena larga que te muestra quién es el asesino antes de que salgan como las letras del título. Yo Claro, siento que es un poco nace con Scream. Yo me acuerdo que ponte tú en Halloween hay una suerte de opening scene en que nos muestran al cabro chico matando a la hermana, ¿cachai? Pero no es como esta secuencia larga que pareciera que ya es la película claro. de Scream. Ya Sí, ahí podemos, sí, pues efectivamente ni siquiera sale el nombre de la película, nada, nada. y partimos con la escena. Y es muy larga, además. Ahora, sí, Muy largas. alguien puede decirnos, no, ya había nacido antes por el tema este mismo que comentábamos, por ejemplo, de Halloween, pero como concepto de opening scene, es cierto que es súper llamativo a Ghostface. No, y más encima, otro dato, otro fun fact, otro dato ¿Ya? curioso. La Drew Barrymore, que es la chica que muere en la opening scene, ella estaba considerada para ser la Sidney Prescott. Claro que sí, Está como considerada para ser la la protagonista. protagonista. Pero ella misma le dice al Sí. Wes Craven, ¿sabéis qué? Mátame a mí al principio para que la gente diga, oye, pero, porque la loca sale en el afiche y es Es como la Drew cara Barrymore la principal del protagonista. afiche. O sea, Es la cara principal del vimos afiche, Scream exactamente. porque salía la Drew Barrymore en el Claro, fondo. y que ella también hizo como un regreso, ese fue como su regreso triunfal también al cine, porque también tuvo como perdida un rato. Estuvo De perdida por un la, problema de adicciones bien heavy que tuvo. claro, estuvo perdida como un buen y después, bueno, de ahí su carrera también repuntó. Pero claro, pues ahí cuando matan a la loca, que tú cachai que era una actriz famosa más encima, tú decís, oye, chuta, aquí puede pasar cualquier cosa. Era el gancho de la película, O sea, no básicamente, fue Drew una gran Ned Barrymore. Stark, digamos. O sea, ahora, las opening scenes de Scream, además, siempre están relacionadas, o sea, tienen una cosa en común, excepto una, ¿cierto? Que es en esta opening scene hay un llamado telefónico de Ghostface Sí, claro, que les habla, excepto en Scream 2, que al tiene lado, una claro. opening scene distinta. Sí. Ya, entonces, pero vamos de una en una, vamos a ir revisándola, no en extrema profundidad, porque si no vamos a No, estar en un podcast de 5 horas. vamos a hablar, o sea, yo me imagino que vamos a hablar así como un poquito de la trama, Un poquito de protagonistas trama, y quiénes son los killers. Ghostface Exacto, y papitas, claro, digamos, y datillos. claro. Ya, bueno, la primera Scream, que es la más clásica, es la película que yo siento que hay que ver. Yo siento que Sí, hay cine que para la gente, a ver, porque a ver, el cine de terror es un cine al que mucha gente le hace el quite, porque se mm, sienten mal, porque no les gusta la sangre, porque los hace dormir mal. Yo eso todo lo entiendo y conozco mucha gente que de hecho evita el cine de terror. Pero yo siento que si tú eres una persona que dices que te gusta el cine, hay que ver Scream. Las sí, otras no, pero Scream hay que verla. totalmente. Como parte de Eh, las películas de terror, digamos, y de como los parte más. de la historia del cine. Sí, ¿Cachai? El Scream es parte de la historia del cine. Bueno, como ya dijimos, es dirigida por Wes Craven y es escrita por Kevin Williamson, que como dato freak, él también escribió las series Vampire Diaries y Dawson's Creek, que sí, como que no tienen nada que ver que no aquí, pero tienen como nada que que ver. todas tienen adolescentes. ¿Ya? Y es una dupla que se repite en Scream 2 y en Scream 4. En Scream 3 tenemos a Wes Craven, pero el guionista es Eren Kruger. ¿Ya? Pero la historia original es de Kevin Williamson.
Ya, ¿cachai? Pero tuvieron que cambiar al guionista. O sea, como que Williamson les dice, ¿sabes que tengo esta idea para Scream 3, pero por algún motivo no puedo escribirla y se lo pasa a otro guionista? claro. Ya, Scream 1, además, otra cosa que tiene es que lanza al estrellato a una serie de actores que antes eran o poquito conocidos o no los conocíamos de frente, ¿cierto? Excepto, por Claro, ejemplo, a Courtney Cox, que ya era conocida por Friends, por Friends, sí. ¿ya? Pero la Pero Neve ojo que si la Campbell, película es del 96, lleva ajá, recién 2 años de Friends, porque Friends es del claro, 94. la conocíamos, pero no sé si era todavía la estrella que llegó a ser, digamos. La Neve Sí. Campbell yo diría que ya también salía en algunas series. El David Arquette, la verdad, ese sí que no tengo idea, porque la familia Arquette es como conocía en realidad. Yo creo que Pero es más conocida las hermanas las que él, fíjate. hermanas, sí, la Sí, Roxana Arquette y la Patricia Arquette. sí. El Skid Ulrich, que yo diría que no era conocido hasta ese momento. No, yo tampoco creo que era conocido. El Matthew Lillard, yo también diría que no era conocido hasta ese momento. Pero él, después de esa película, hizo hartas películas chiquititas, pero hizo Sí, hartas. sí, sí. El Skid Ulrich, en cambio, como que se perdió más. Sí. Yo me acuerdo de él en como El Mejor Imposible, que hace un papel chiquitititititi. Muy pequeñito, claro, un papel muy chico y poco Eh, importante también. y bueno, y por supuesto Drew Barrymore, que era el gancho, Es que el gran ¿cierto? gancho, claro. Bueno, esta open scene que yo diría que además se convirtió en una cosa muy icónica del cine, que se ha satirizado, se ha repetido, se ha tratado de imitar, etcétera, etcétera, y ha dado inicio, o sea, dio inicio a todas las opening scenes de los slasher modernos en todo caso. Claro. Tenemos a Casey Baker, que era la Drew Barrymore, que está solo en su casa, ¿cierto? Que está se preparando unas cabritas, va a ver una película, etcétera, y Y los papás no están, claro. los papás no están. Y va a recibir, y su casa, por supuesto, queda súper aislada. No tiene ni Obvio. un Y sin vecino reja, cerca. por No tiene, supuesto. no tiene nada. La puerta abierta. El tema es que recibe una llamada telefónica extraña. Y ella contesta de todas maneras y le habla a una persona que ella no conoce, pero se empieza a ver como un coqueteo telefónico Por inicialmente. supuesto que el teléfono fijo, porque el celular aquí Hijo, pues no no había. existía. Mm. Y el tema es que la conversación va mutando hasta que este juego telefónico se convierte como una suerte de trampa mortal, porque quien la llama, de partida, sabe que Casey está sola, sabe dónde está su novio, que se llama Steve, y que le dice, ¿cierto? Que lo tengo y lo voy a matar si tú no contestas unas películas de cine de terror. Unas preguntas. Unas preguntas, perdón, de cine de Claro. terror. El tema es que ella creo que contesta una o dos y falla finalmente. Creo que falla como en la tercera. Y Steve es básicamente asesinado, digamos. Claro. ¿Cierto? Pero ahí no me acuerdo cómo es que ella sabe que Steve es asesinado. Porque lo ve. Él estaba afuera, estaba en la casa de ella. Eso Y es, ella eso es. él estaba amarrado en una silla en la terraza de ella y ella prende la luz y Y ahí el Ghostface, está. digamos, le corta la guata. Exactamente. Lo destripa, Lo básicamente. destripa, sí. Bueno, Y él de es. hecho, ella ¿Mm? falla en la pregunta le preguntan quién es el asesino en martes 13. Y ella dice, Jason Voorhees. Entonces y el gallo le dice, no, pues está bien mal. Y Es la la galla le dice, pero mamá, ¿cómo? po. Si es Jason, claro, le dice, en la primera, en la original, la asesina es la señora Voorhees, no es Jason. Y ahí Claro. la otra, y ahí por eso mata al Mata a pololo. Steve. Bueno, y ella aquí, Casey cacha ya que aquí hay que tratar de huir de todas maneras y sale corriendo por el jardín, así como en pijama, gritando, porque además venían llegando los papás que estaban Claro. afuera. Pero pues, Ghostface le da caza, la alcanza y la cuelga. La cuelga de un árbol. O sea, primero le entierra un cuchillo y Por después la cierto, cuelga. primero la entierra un cuchillo y en el fondo la razón por la que ella muere es que la cuelga del árbol, ¿cierto? Claro. Los papás descubren el cadáver cuando bajan del auto y es una escena que dura como entre 10-12 minutos y que es lo que decías tú recién, completamente nos cambia el foco de lo que es la película porque todos quedamos como, pero ¿cómo va a morir la Drew Barrymore? Claro, pues ¿cómo no se salva si más encima la loca es la protagonista? ¿Qué Yo onda? me acuerdo que era la primera que salía en el cartel, su cara sale más grande que la de la Neve Campbell, que el Skid Ulrich, que Pero todo, digamos. totalmente, sí, ¿Ya? absolutamente. Eso fue un boom, que la estrella de la película, la gente que llevaba gente al cine, la estrella que nos hizo decir, ¿sabes que yo voy a ver esta cuestión? Se muere primero que nadie. Yo Claro. de hecho me acuerdo de haber tenido como el pensamiento de como, pero a lo mejor no murió y iba a aparecer después. Y como que estuve toda la película esperando que saliera de nuevo. Sí, Hasta que pero como que me claro, olvidé, ¿cachai? Pero exacto, sí.
Pero como que uno se pasaba la película diciendo, ya, pero ¿a qué hora va a salir de nuevo esta loca? ¿Cachai? Y no, pues se había muerto Y no, nomás. pues claro, se había muerto. Y de bueno, de hecho, después como van avanzando la película, hablan en el colegio que ella había sido asesinada y que si yo, y claro, de hecho, el nuevo grupo, digamos, con la Sidney y todo el cuento, la conocían, pero no era amiga así como cercana al grupo, pero era como una compañera más Claro, del colegio, po. claro. Bueno, y ahí pasamos ya, bueno, y ahí salen los títulos de Scream. Y Claro, pasamos a la trama y conocemos a Sidney Prescott, que es la Scream Queen de Scream, digamos, o sea, la sí, claro, protagonista femenina eterna y es la Final Girl eterna, ¿cierto? La Final Girl conocida como en las películas de este tipo, como la chica que el asesino no puede matar por algún claro. motivo que no le resulta, que pasan cosas pero nunca pueden matarla. Esta chica, Sidney Prescott, que es la Neve Campbell, vive en un pueblo llamado Goodsboro, que es una cosa bien rural, digamos. Es bien Totalmente, ya rural, rural y aislado, por supuesto. aislado y donde además vive gente de mucha plata, con casas muy grandes, pero que entre una casa y otra hay como 2 kilómetros, así. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí de ese pueblo? Bueno, de partida un pueblo perdido en la nada. Pero yo cuando veo estas películas, que después, de hecho, después de estas se crean muchas películas de Sí, terror con este claro. mismo tipo de pueblo, yo digo, ¿existirán estos pueblos todavía en Estados Unidos? Porque tienen que existir, o sea O que estas cuestiones sea, como rurales que con suerte hay wifi, ¿cachai? yo creo que no existe Woodsboro, pero No, sí claro, existe el símil de Woodsboro, a de que eso se voy, a inspiraron, eso voy, que sí. Woodsboro efectivamente no existe, pero un pueblo así, o sea, un pueblo rural de donde los cabros todavía dicen así como, voy a ser artista, o voy a mejorar mi vida de irme de aquí del A la campo ciudad. a la ciudad, Claro. claro. No me cabe ninguna duda que existen. Porque si no, no Sí, saldrían saliendo en las películas, ¿cachai? Y todas exacto. las películas de terror están en estos pueblos. Sí, Bueno, Sydney es una chica que tiene un trauma porque su mamá murió asesinada hace poco. un ¿Ya? año justamente. Hace un año, exactamente. En este contexto vemos que, ¿cierto? Con esta protagonista vemos que un asesino con cara de fantasma, Ghostface, y una capa negra, ¿cierto? Que es el mismo que vemos en la opening scene, comienza a matar jóvenes de este pueblo. Ya, y en este matar progresivo empezamos a ver como algunas escenas icónicas, como por ejemplo la escena de las reglas del cine de terror, que les comentamos anteriormente, que la cuenta un nerd, que es como nerd del terror slasher, que se llamaba Randy Meeks. Que ojo, después es importante, Randy, si acuérdense de ese nombre. Después es importante Randy. Eso es una cosa que tienen las Scream, que personajes que en algunas películas o en algunas partes parecieran no ser importantes, después lo son en secuelas, no necesariamente dentro de Exacto. la misma película. Ya, y estas reglas, como dijimos, son muy bacanes esta escena porque Scream sigue las mismas reglas que está diciendo que tienen el slasher. ¿Ya? Claro. Y eso es a mí una cosa que me gusta mucho de Scream porque encuentro que no es para nada una película tramposa. Ninguna Scream, o sea, en general, porque tengo algunos peros con algunas de los números, digamos. Pero sobre todo esta primera Scream, yo siento que no es nada, no intenta mucho pillarte, no intenta ser tramposa, y como que siempre es la película que dice que es. Claro. Y eso también es un poco nuevo, ¿ya? Porque en el fondo te muestra lo que dice que está pasando. O sea, yo te diría que lo único como nuevo y tramposo, entre comillas, es el tema de que habían dos asesinos. Claro, claro, ahí vamos a llegar. Es una película que en general es súper sangrienta, cumple eso del slasher, y tiene un tercer acto que es muy, muy bueno, que es una fiesta en la casa de Stu, ¿cierto? Stu Macher, sí, o Macher, no sé Sí, cómo se llama. Macker, sí. Y en esta fiesta es donde se revelan los asesinos. Y los asesinos en este caso son Billy Loomis, el pololo de la Neve Campbell, de la Sydney, Era Sidney, claro. y Stu Macher, el dueño de casa. ¿Ya? Exacto. Ahora, yo me acuerdo que cuando vimos, no me acuerdo si la vimos juntas, es lo más probable porque Sí, siempre lo más veíamos películas probable. juntas, pero yo me acuerdo que pensé que el asesino era Billy o eras tú, porque la película como que en realidad nunca es ambigua al respecto, era como que era obvio que era uno de ellos, Uno de ellos, sí. ¿cachai? Porque eh, eran como los más detonados, ¿cachai? Como que por personalidad. Era Claro. evidente que era uno de los dos, tenían hasta cara de locos. Incluso hay un momento en la película que se llevan preso a Billy porque era el principal sospechoso, ¿cachai? Entonces la película todo el rato te dice, sí, sí, él es el asesino. Pero el Claro. gran plot twist que te presenta es que son dos asesinos, que no había Exacto. solamente uno.
¿cachai? Y esta temática de los dos o más asesinos se repite en prácticamente todas las Screams, excepto la 3, que lo vamos a ver cuando lleguemos a esa. Ya que hay solamente un asesino, como un Claro. slasher más clásico. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de este par de asesinos? Sabemos que Billy Loomis además es quien mató a la mamá de Sidney. Claro. Maureen creo que se llamaba ella, ¿o no? Maureen, sí. Claro, Maureen. De hecho, la persona que habían culpado de ese asesinato, que se llamaba Cotton Weary, Cotton, después sí, sale en otras Screams y aquí los personajes se van cambiando. sí. ¿Ya? Y bueno, y la razón de por qué él había matado a la mamá, por lo que me acuerdo, porque aquí tengo algunas lagunas, tú me vas a tener que decir por qué había matado a su mamá, era porque el papá de la Sidney había tenido una aventura con la mamá de Billy. Y Claro, como para herir y al el viejo, papá había abandonado a la mamá por la mamá de Sidney. claro, que es parecido a lo que pasaba en esta malita que vimos el año pasado. De... Ay, se me fue. ¿De qué? Que eran unas cabras, las prom queens. Ah, bueno. ¿Te acordáis que era parecido al Sí, final? Que era una que el papá había dejado embarazada no sé quién y que la había abandonado y todo un rollo así. muy Scream, Era muy exactamente. parecido a esto, claro. Sí, Claro. Entonces era una suerte de el Billy Loomis había matado a Maureen y ahora trataba de matar a Sidney y a todo el resto porque había una cosa de celos y porque era chiflado. claro, queda Era chiflado. chiflado. Bueno, y de hecho el Stu, ese Ghoster, porque era chiflado nomás, no Sí, tenía razones más de peso, en el fondo era porque quería ayudar al amigo y porque le parecía cool ser este asesino, digamos. bueno, y al final de la Scream los dos mueren. Al final los dos mueren, Stu, Sidney le dispara, Sí, y Stu, no. Billy, Sidney le dispara y Stu le cae la tele en la cabeza. claro. Claro. No, y lo más chistoso es que, bueno, ella siempre dice, y que de hecho no lo voy a decir todavía, ella siempre dice dispararle a la cabeza, porque en todas las películas el asesino siempre se para y aunque tú, no sé, le hayas pegado 80 puñaladas, si Sí. no le disparáis en la cabeza o no le cortáis la cabeza, el loco siempre se para, siempre. Claro, eso es como algo que siempre dijimos toda la gente que veía películas de terror, sobre todo los que veíamos Halloween, porque era loco, el loco se para. Sí, Porque Halloween, alguna vez lo comentamos, tiene esa característica de que Michael Myers no es un personaje sobrenatural, porque es un hombre, no es un fantasma, claro, no es un espectro, pero tiene este olfatillo sobrenatural de que le pegáis 18 balazos y el loco se para. exacto. Se para y sin problema, por no que se esté desangrando, que con No su último cojea nada, aliento, no claro, no le duele la espalda, nada, no tiene tichor en la cabeza, absolutamente nada, se para y está, pero regio. Claro, por eso todo el mundo que ve ese tipo de películas dice, pero ¿por qué no le disparáis en la cabeza? O córtale la Claro, cabeza, que o de hecho córtale la Halloween cabeza. se hace cargo de eso en una de las tantas Halloween y le cortan la cabeza. Claro, Ahora, como dijimos, Scream, esta primera Scream, no solo revitalizó el slasher lo suficiente como para poder ser una buena franquicia, sino que además nacieron franquicias gracias a que existió Scream. Yo creo que sé lo que hicieron el verano pasado, esas del no sé cuánto Valentine que alcanzaron a ser dos, las leyendas urbanas, yo diría que también están sí, bastante basadas en también. Scream. Si son todos más o menos de la misma época. Claro, en un periodo de unos, que habrá sido 5 o 6 años, salieron muchas de esas películas. Y bueno, y se siguen haciendo. Todavía Sí, se hace claro. el slasher adolescente. Eh, y bueno, y como dijimos, los protagonistas se hicieron todos muy famosos, pero como una de las suertes como famas malditas, porque ninguno logra saltar de Scream a otro género o a películas aún más importantes. Claro, no, se quedan todos ahí como en la... Porque la Courtney Cox, famosa como era, pero en el fondo vuelve a Friends. No logra Claro, saltar a otra franquicia o a otra sí, película bien importante, digamos. sí. Vuelve Era a como el... Friends y bueno, después cuando termina Friends, ella tampoco sale mucho del... Es como la maldición de todos los Friends, que no sale del papel de Mónica, digamos. Y todos la recordamos por eso. Yo te diría que de Friends la única que como que se alejó y saltó un poquito más lejos fue la Jennifer Aniston. Sin duda, sí, sin duda. Sí, Jennifer Aniston ha hecho cosas importantes. Y esta loca o es Friends o es Gale Weathers. claro, sí, Está en la memoria absolutamente. del colectivo por uno de esos dos papeles. Sí. Bueno, y con eso termina Scream, causa esta gran sensación, la crítica la ama, todos la amamos y dada la fama que tiene, se demoran 8 meses en hacer Scream 2. Claro, Dijeron, ahí Wes Craven dijo, oye, apurémonos. la gallinita, los huevos de oro no se puede dejar morir.
Exacto. Y como ya les contamos, Scream 2 es la única Scream que parte con una opening scene que no está relacionada con el llamado telefónico, sino que ocurre en un cine. En un cine, claro. Claro, porque Ya, estaban viendo, de hecho, la película que se llama Stab, Stabs, se que era estrenaba basada Stabs. en el libro de la Gail Weathers de lo que había pasado en Woodsboro. Exactamente, ya que es básicamente Scream. Claro, Y aquí hay algo que yo me acuerdo que me dio mucha risa y me gustaba mucho de esta saga, que es lo que se llama ser un meta, ¿cierto? Que en el fondo es una película de terror dentro de una película de terror en una película de terror que nosotros estamos viendo, digamos. claro. Y de hecho, sobre todo la 3 juega harto con eso. Em, y siendo fiel a sí misma, esta Scream, como película que se anuncia abiertamente frente a su público, tenemos una pareja negra que va al estreno de Stabs, Claro. ¿cierto? Que está siendo esperada con muchas ansias, o sea, había muchos fanáticos, el cine está lleno de ghost faces, o sea, todos Claro. iban disfrazados de ghost face. Llegué a un punto que yo me acuerdo que yo pensé cuando vi esta película, de lo insensible que se puede ser, porque yo entiendo que hay gente que se puede disfrazar de Freddy Krueger o de Pennywise, de Jason, pero son personajes ficticios. Aquí lo que planteaba esta Claro. película es que era un asesino real el que tú estabas haciendo tu ídolo. Es como que hay una película de Ted Bundy y lleguen disfrazados de Ted Bundy, po. Ah, pero gorda, pero si el año que salió que salió la serie del Jeffrey Dahmer, yo en Halloween vi como 5 Jeffrey Dahmer, ¿cachai? Y también te decía, oye, pero la estáis Es disfrazando de que, alguien que en ¿cachai? verdad es un asesino real, ¿cachai? O sea, un Es que a poquito de eso voy, respeto. pues yo creo que Scream a propósito hace eso porque es súper insensible, pues, ¿cachai? No Mm. es lo mismo que disfrazarte de un asesino ficticio, No, y además de todo eso, la gente que ¿ya? estaba viendo Stab, bueno, digamos en la película, cuando el Ghostface mataba a alguien, la gente gritaba, pero gritaba de felicidad, yeah, yeah, motherfucker, y no sé qué, y la gente celebraba, entonces era como, oye, pero qué onda, La ¿cachai? gente, ¿cachai? Bueno, porque esa es otra cosa que tienen las Scream, siempre tienen un discurso claro, no debajo del agua, no, claro acerca de algo que está criticando, que te está diciendo, oye, la sociedad en la que vivimos ahora es así. O Claro, sea, es violenta y etcétera. Como que en todas las películas tiene un tema al que le da vuelta. Bueno, antes de entrar a Stabs, esta pareja es una pareja de negros que va a verlo. Y yo me acuerdo de que de hecho, hecho es la de Jada hecho, Pinkett Smith. ese es la llave de Pinkett, que también es como, era alguien, no sé si era tan conocida en No esa sé época, yo, pero era una loca conocida. era conocida, pero yo me acuerdo que ella antes de entrar al cine dice, me cargan estas películas de blancos, de terror, porque siempre los primeros que mueren son los negros. Y en Y esta tal cual. también Claro, morían los negros, po. sí. ¿Cierto? Los dos son asesinados por ghost faces reales, digamos, que están ahí entre medio de la pila de fanáticos, po. Y de hecho la niña muere en el cine y como que nadie dice nada, porque todos piensan que es parte, que es Parte del como, show. como parte del show. Una Exacto. performance, digamos, una Claro, performance de Stabs. Bueno, esto ocurre supuestamente 2 años después de los sucesos de Goldsboro. Y Sidney ya no vive ahí, se fue a estudiar a la universidad. ¿Ya? claro. Y Stab, esta película que se basa en los hechos que ella vivió, acaba de estrenarse. Y a partir de esto vemos a un nuevo Ghostface que empieza a matar en el campus. En el fondo, como que el Ghostface la sigue fuera de Woodsboro. Claro. Sidney, que ahora tiene un novio que creo que se llamaba Derek, tiene Sí, además parece que- una nueva amiga y bueno, en el fondo es que Sidney y todos los que la rodean vuelven a ser el blanco. claro. También vende Gale y Dewey, que no nombramos quién era Dewey, que era un policía medio inutiloide, que era el Arquette. Y que era Pero, hermano de una de las chicas que muere, era, el hermano de una de las mejores amigas de ella, claro, de la eh, Sydney, digamos, exactamente, de una amiga de la CID. que muere también por la uno. Claro, claro. Sí, Bueno, y aquí vuelve a aparecer Randy Mix, claro, ¿cierto? Y de hecho en una clase empiezan a debatir las reglas de las secuelas de los slasher. claro, ¿Cachai? exactamente. Em, y de hecho aquí en esta Randy es asesinado por Ghostface, adentro como que Sí, de una van o de una de una camioneta, van, no sé sí, dónde de está. una van. De una van que era de la Gail Weathers que andaba investigando en la universidad. Y yo me acuerdo que su muerte era muy impactante, porque uno lo consideraba que era como un personaje intocable, pues si él sabía las reglas y Total, sabía lo po. que iba a pasar, pues, Él, ¿cachai? sabía, él fue casi el inventor de las reglas y todo, y fue un sobreviviente de la uno. Y en la De uno las de hecho, de, el Ghostface pasa muy cerca de él y por algún motivo extraño no se lo echa. ¿viste? Claro.
Bueno, aquí la película transcurre más o menos como transcurren todas las Scream, van cayendo como moscas los adolescentes, varios, digamos. Bueno, y de hecho aquí en esta sale la Linda Blair, en un cameo Aquí sale la muy Linda nada, Blair. sí, que era una periodista. ¿Pero era una periodista o era como un asistente de producción, algo No, era una así? periodista Ah, que ya. en una conferencia de prensa le hace una pregunta a la Sydney. Ya, perfecto. Y sería su Sí, participación, nada sería. más. Sí. Bueno, aquí el Ghostface Ah, era. espérate, espérate, paréntesis, para la gente que no sabe quién es la Linda Blair, Ah, es la niña del exorcista. sí, siempre hay que explicar todo porque uno nunca sabe. Sí. Eh, sí, bueno, aquí se descubre que él. Nuevamente hay dos Ghostface. Uno es Mikey Altieri, que era Ujú. este loco, el Timothy Olyphant, que salía joven. El que salía en Alien, en la serie de Alien, el de cabeza blanca. Ah, ya, ya, Él. ya. Que era básicamente un compañero que tenía la Sydney que estaba obsesionado como con la fama, pero como que la cabeza pensante de la dupla de Ghostfaces era Nancy Loomis, ¿cierto? Mm. Que era la mamá de La Billy, mamá de Billy, sí, que se disfrazaba como de periodista. Creo que se hacía pasar como de que ella era sí, periodista, no etc. periodista. Y de hecho esa vieja es la que después sale en Lady Bird. Y esa vieja es la mamá de Sheldon Cooper. Es la mamá de Sheldon Cooper, pero para mí es la de Lady Bird. Sí, Ya, entonces aquí tenemos una dinámica en que los Ghostface están claramente por venganza y es intergeneracional porque hay una persona mayor, ya no es un adolescente matando adolescentes, y ¿cierto? una señora que se supone que tendría que ser cuerda, pues, ¿cachai? Claro, y que se dedica a vengar a su hijo, digamos. Y los matan también creo que a balazos con el sello Mm. Sydney en la cabeza, Sí, en el teatro del colegio, o sea, de la universidad. en el teatro, exactamente. ¿Algo más de la 2? Yo creo que ese es como el No, resumen. nada, eso es como lo más resumen, sí. Sí. Y era una película, yo me acuerdo que se sentía muy, muy, muy secuela de la 1. Era como que Sí. casi era la misma película que continuaba. En cambio, la 3, como esta sí se demora un poco más en salir porque sale el 2000, se sentía como una película más independiente. Es una película que además tiene cambio de guionista, como les contamos. Y yo siento que hay como harto hate con la 3. Que no es una película que a la gente le fascine. Como fascina la 1 y la 2, ¿cachai? Claro. ¿Y sabéis cuál es la principal crítica que le hacen? Que sienten que es demasiado cómica, que el componente humorístico como que se Mira, escapó un poquito, porque todas las Scream tienen un componente medio humorístico, sí, tiene ¿cachai? su comic relief de Como, repente, como que sí. tiran tallas, ¿cachai? Pero aquí como que sentían que era demasiado el humor, como que le quitaba seriedad al tema de Scream. Claro. Ya, este yo diría que es como el cierre de la saga original, el cierre de como una trilogía que se planificó. Sí, ¿Cierto? puede ser. 96, 97, 2000 están muy Porque en cerca. estas tres está el Wes Craven, po. Es que en la 4 también está Wes Craven, Ah, ya. Esa es ¿cachai? un poquito más. Pero Sí, yo creo que la 4 es como fuera como la despedida de Wes Craven porque o se murió haciéndola o casi terminando no, la no, no, película, la algo 4 así. la vamos a ver, pero la 4 es del 2011 y Wes Craven muere el 2014. Ah, ya. Pero entre el 2000 y el 2011 hay mucho tiempo, pues, Sí, ¿cachai? Es como claro, po. claramente un intento de reflotar algo que fue muy exitoso en su época, creo Claro. yo. Bueno, pero vamos con la 3 en el fondo. Tenemos un elenco muy parecido, lo mismo de siempre, pero aquí se suma Patrick Dempsey, que es un detective, creo. Sí, Y la Parker Posey, que es Jennifer. exacto. Bueno, aquí el opening scene vuelve a ser el opening scene clásico. Y aquí sale otra vez Cotton Weary, que es el. Me dio risa ver a tu hijo ahí. Eh, es el Cotton Weary, que ese es el que salía en la primera, que había sido culpado de asesinar a la mamá de la Sydney. Claro. Y como ella estaba libre, como que tenía una fama. Claro, se había hecho como. No, era como un reality. Porque claramente no tenía un canal de YouTube ni TikTok por la época que era, pero parece que era un reality. O algo Sí, tenía. sí, un reality. Claro, Que se llamaba diciendo 100% Karen. eso era. Esa Sí. película la vimos con Cristóbal. Sí, justamente. Y Cristóbal decía 100% algodón, que fue una talla que la tuvimos pero por años. Y Sí, sí, efectivamente, era 100% algodón, era un juego alusivo a de palabras, digamos. fue un juego de palabras, alusivo a las Claro, prendas de ropa, pero él como que fue la gran revelación, 100% algodón. O sea, pues así se llama el loco. claro. Bueno, el tema es que
En esta opening scene está Cotton, que ahora es famoso, tiene mucha plata, tiene una polola hermosa, y recibe una llamada de Ghostface, ¿ya? Y este Ghostface les pide la dirección de la Sydney. Y cuando él como que se niega, qué sé yo, le dice que él sabe que su novia está sola en casa. Claro. Y bueno, va a ser la historia corta. Ghostface los mata a los dos en la casa de Cotton, que también es como una escena, porque el Cotton, yo me acuerdo que era el Lyft Driver, Sí, que también era conocido ya, también era conocido. ya Sí, era conocido ese exactamente. loco. Entonces, eso de al final uno termina diciendo, ya, el que es muy famoso probablemente se nos va a ir cortado Claro, rápidamente. porque hace como su el famoso, así como, ah, ya vamos a hacer esta película buena, chistosa, o sea, famosa, pero con que me maten da lo mismo. Ah, bueno, y en esta opening scene nos damos cuenta de un avance tecnológico que tiene Ghostface, que es que tiene un aparato para cambiar de voz. Sí, en el 2000, o sea, era como, casi como la IA. Claro, era una cosa, pero que nunca había sido vista, pero eso era lo que decían, que tenía como un aparatito para poder imitar las voces de cualquier persona. Era como un MP3, era como una grabadora. Y claro, claro. Ahora, ¿de qué se trata? Nuevamente, Sidney, que aquí yo creo que uno ya empezaba a decir como ya, pues hasta cuándo esta pobre loca va a seguir Claro, siendo pues. perseguida. Ya porque aquí ella ya en la 3, claro, porque de hecho ya después su interés amoroso va a ser el Patrick Dempsey, Ujú, antes de salir en Grey's Anatomy, porque después en Grey's Anatomy el loco se volvió a disparar. Ya era una mujer que ya había salido a estudiar y todo, ya, y todo. estaba totalmente como fuera de las redes o de lo que había sido Woodsboro. De hecho, era como asistente social, la Es- Sidney. Era, no, no era, o sea, sí puede ser que haya sido asistente social, pero ella trabajaba en una línea de suicidio. Por eso, pues, puede haber sido un Sí, asistente social. Claro, claro, entonces, algo y así. era su mejor pega porque estaba encerrada en la casa, Claro. porque era Claro, porque ella solamente estaba aislada. estaba aislada, vivía, por supuesto, vivía en un rancho lejano, alejado de todo, Claro, y donde solamente ella trabajaba por teléfono. claro. O sea, ya había teletrabajo. Había teletrabajo, pero teletrabajo telefónico, Teletrabajo exactamente. telefónico. El tema es que en Hollywood, en esta película se está grabando Stop 3, ¿cierto? Claro, Que es la Scream 3, está grabando Stop 3, que se llamaba Regreso a Woodsboro. exacto. Y el elenco de esa película empieza como a morir todo. Empiezan a asesinar a todo el elenco. Y eso hace que finalmente Sidney y también la Gail y el Dewey, que ahora son pareja, como que eso los llama al final, como que son los únicos que pueden resolver esta situación, digamos. Es una cosa como medio Sí, heroica. pero también ellos van porque en Son el como set, obligadas al final a no, hacerlo. no, no, es que en el set de Stab aparece una foto de la mamá de la Sydney. Por eso la Sydney va para Ah, allá. es como Georgie. ¿Cachai? Exactamente, como Georgie, a los 30 años vuelve. Pero es una foto de esta cabra Ya, joven. Entonces ella se empieza a preguntar por qué hay una foto de su mamá en el estudio de grabación. Y era porque la claro. mamá había hecho un par de películas medias porno al principio, o sea, Exactamente. mucho antes de tener a la Sydney. Y el que está involucrado era el director de Stab, de la 3. Claro, lo que pasa es que además Que los si no me equivoco era el asesinatos, Bishop, ¿o no? no sé, Parece que era no. Bishop. O sea, ese actor, Bueno, digamos. los asesinatos de Scream 3, 3 porque salió entre el 3 y el 3, los asesinatos de Scream 3 seguían el guión de Stab 3. ¿Cachai? Exactamente, Iban sí, siguiendo el guión, pero supuestamente ese guión no lo tenía nadie, ¿cachai? claro. Y esto es un guiño, aquí chisme, de lo que pasó con la película de Scream 2. El, el guión de Scream 2 se filtró en internet, el proto-internet, porque había en el Claro, po. 97, pero se filtró. Y el Kevin Williamson tuvo que reescribir muchas partes de la película para que fuera sorpresiva, po, Claro, ¿cachai? para que fuera Y más el original. guión lo tuvieron que cambiar, lo tuvieron que tener como en caja fuerte, porque era heavy, pues se lo habían robado el guión de la Scream 2. Y esta situación la toma Scream 3 como para inventar esto de que era un guión que nadie tenía el guión final, entonces, ¿por qué iban siguiendo las muertes de la película, digamos? Claro, Y como tú dijiste, Ghostface en esta es el director de esa película, que se llamaban Roman Bridger. sí, Y la clave era el pasado de la mamá de la Sydney, porque era la Maureen Prescott, que antes de haberse ido a Woodsboro y haber tenido la Sydney y todo, ella había trabajado en Hollywood y había sido abusada por un productor. claro, Y ella había quedado embarazada, había tenido ese niño, pero lo había como abandonado. En realidad lo dio en adopción, no lo abandonó, lo dio en exacto. adopción. Y ese
esto era Roman Bridger. Claro. Ahora, ¿no te suena que el hecho de que el hijo de una violación haya salido chiflado no te suena como a Freddy Krueger? Y Pero absolutamente. tremendamente prejuicioso, además. Obvio, bueno, Porque pero es el mismo Wes Craven, pues sí, Freddy por Krueger eso, era el hijo de los 100 maníacos, pues, claro. exactamente. Sí, Bueno, pues. el tema es que Ah, aquí... espérate. Aquí, Ujú, de hecho, aquí también hay como como un guiño también importante a futuras películas de terror, ujú, que el Roman, el personaje del director, muere, sí, porque están todos juntos en la casa de él. ajá, Llegan todos a la misma casa de él y él muere en algún momento, pero no muestran el cuerpo. ¿Cachai? Y después claro. se muestra o sea, se ve como que él ve algo y como que se da a entender de que lo mataron. Y de ahí que en muchas películas, o sea, sobre todo nosotras decimos, si no hay muerto, Sin si no hay cuerpo cuerpo, no hay no hay muerto. muerto. Así de fácil, no hay. No Sí, hay, y lo han bueno, usado en varias otras partes. y en la misma Scream, en la Scream 6, vamos a llegar a ella, pero muere una niña y después era una Claro, Ghostface, po. ¿Te sí, acordás? Sí, pues sí, sí, no, se transforma en un recurso súper utilizado. De hecho, claro. él sin cuerpo no es muerto. Eso es una clave en el cine slasher de Sí, hoy en día. absolutamente. Em, bueno, y aquí es la única Scream además donde hay un solo Ghostface. Que Claro, este loco que además él revela que él conocía al Billy Loomis y él le metió en la cabeza a Billy que tenía que matar a la Marine. En el fondo es como el gran arquitecto de toda la saga, ¿cachai? claro, Eso, exacto. eso es lo como que tiene que entender. Y muere como mueren todos a balazo. Pero este Ghostface tenía chaleco antibala. Por eso el gallo Sí, no se moría, po. claro, pero luego te dicen eso, no eran tan pozos. Exactamente. Exactamente. Y aquí supuestamente termina esta saga original y dijeron, esto es todo lo que hay de Scream, ojalá que lo hayan Hasta luego, disfrutado, claro. hasta luego. Pero el año 2011, Wes Craven vuelve con Scream 4, ya 11 años después, y vuelven tanto Wes Craven como Kevin Williamson. Ya vuelve parte importantísima del elenco original, yo diría que todo lo importante. Y además, la gracia que tiene esta es que se suman actores que en ese momento estaban muy de moda, como la Emma Roberts, la Hayden Panettiere, el Rory Culkin y varios, ¿cachai? Sí, Que estaban de moda por las American Horror Story y por otras cosas, ¿cachai? exacto. Bueno, aquí la opening scene de la 4 yo creo que es entre tributo y un recordatorio de la primera Scream. O sea, no, esta es la que es película dentro de película. Claro. Que de hecho es súper confuso su opening sí, porque tenemos a dos chicas que están viendo Stab 6 y que las Ah, ¿verdad? asesina Ghostface. Pero eso en realidad no es lo que está pasando, sino que es la apertura de Stab 7. Claro, ¿Cachai? Y luego otras dos chicas están viendo la apertura de Stab 7 y son asesinadas. Y eso tampoco es real. ¿Cachai? Entonces estamos todo el rato con película dentro de película hasta que finalmente se rompe este esquema y vemos dos chicas que son asesinadas en su casa. claro. Ya, eso es súper vertiginoso y básicamente es una burla a la propia película, digamos, Scream se ríe de sí misma. ¿Qué tenemos? Tenemos que Sidney, nuevamente, o sea, ya agotadoramente Sidney, vuelve a Again. Woodsboro para el aniversario de los crímenes, ¿cachai? Para Claro, uno de los aniversarios. Y ahora ella es una escritora que escribió un libro de autoayuda que se llama Out of Darkness. exacto. Y bueno, por supuesto, como es en todas las Screams, aparece un nuevo Ghostface que empieza a matar de nuevo, sigue los patrones de la, como de la primera película, pero con algunas variaciones. Y todos los adolescentes que viven en Woodsboro son amenazados. ¿Ya? De hecho, hay nuevamente una escena en que en un club de cinéfilos se analizan las reglas de los reboots, Claro, ¿cachai? De cómo son los reboots. Y después de todo descubrimos que son dos Ghostface, como ya estamos acostumbrados, que uno es Jill, la Jill Roberts, que es la prima de sí. la Sydney, Primera Sidney, sí, y Charlie, que es su pololo que básicamente asesina con ella porque está enamorado. claro. No, ni Eh, siquiera el pololo, era un cabro que andaba detrás de ella. claro, que andaba detrás de ella en realidad. Sí. ¿Y cuál era el motivo de Y ni la...? siquiera, no andaba detrás de ella, andaba detrás de la Hayden Ah, Panettiere. era De ella como que le andaba hicieran detrás. gancho. Claro, no, y él era porque era fanático del cine de terror. Y ella como Ya. que lo convence y le dice ya démosle. Y porque se Bueno, podía quedar, y que gracias a esto, él ujú, se podía quedar con la Hayden, po. Era como el gancho que el otro claro. le había prometido, si ya te vas a hacer gancho con la loca. Claro, y aquí yo me acuerdo que como que el motivo de la Jill Roberts para hacer la nueva Ghostface era fama. Quería ser Sí, famosa en internet.
Quería ser ¿cachai? más famosa que la prima. Quería como desbancarla como la Last Girl, po, Claro, ¿cachai? exacto. Quería que fuera quería pasar a ser ella ese hito que era su prima, Claro. ¿ya? Ahora, el final de Scream 4 es una locura. Es una locura porque la Jill apuñala a Charlie, la mata ella misma, apuñala o como que mata de alguna manera o trata de matar a la Sydney y luego tiene que hacerse pasar como que ella también fue atacada por Ghostface y se autolesiona y como que se Sí. pega con las paredes y ahí llama a la policía, pues, pero el Y tema es se, que la se tira Sydney encima de una mesa de vidrio, claro, sí, se saca la cresta ella misma. se hace con las crestas. Bueno, al final muere igual que todo, pero yo siento, a ver, primero yo la 4 encuentro que no es una buena Scream. No, para ¿Cachai? nada. Encuentro que además se ve muy mal, que tiene como una... Es como que pareciera como que la grabaron de la tele, es como estos colores como de comercial, como que era de bajo presupuesto, A ¿cachai? lo mejor, claro. Eh, Les fue muy, muy mal, además en a la crítica no le gustó nada, pero a mí con todo lo mala que es, que yo reconozco que es, que no me gusta visualmente, encuentro que la Jill Roberts es la mejor Ghostface. ¿Lo Porque encontráis? Sí. es que sabéis que estaba tan loca. Yo me acuerdo cuando yo la veía pegándose y cuando se tira esa mesa de vidrio que se tú dices, loco, está loca, pero es la más loca. Sí, es lejos, la más loca que el Billy Loomis. Más loca que el Billy ¿Y Loomis, quién es porque. tú? Sí, porque el Stu antes era el más deschavetado. No, esta loca, Sí. pero era un nivel de deschavetamiento que decía, por última se lo jugaron con esta loca. Claro, Era muy, muy rayada la Jill Roberts. Entonces, como que yo le agradezco a Scream 4 ese personaje que te regalan, porque la verdad la calle era demasiado loca. total. Bueno, y como dijimos, el 2011 se hace esta, le va muy mal, entonces, de hecho había planes de hacer una nueva Scream después de esta, pero si es que le iba bien, y como le fue mal, no se hizo, se para Scream, y el 2014 muere Wes Craven, y ahí todo el mundo como que dijo, bueno, eso fue todo con las Scream, disfruten las 4 que hay, ahí se termina la saga, Claro. pero el 2020 creo, no, el 2022 llega Scream 5. Y no se llama Mira, Scream 5, se llama solamente Scream, Scream, sí, ¿cachai? exactamente. Porque fue un intento de revivir la saga, pero sin la Final Girl principal, porque si bien aparece Sydney, Scream 5 no se trata de Sydney, No, claro, ¿cachai? es de Esa es otra la, persona. esa es la gran diferencia. En el fondo yo siento que trató de ser como una pasada de antorcha a nuevas generaciones, ¿cachai? Sí, pero resultó ahí nomás, te voy No, a decir. lo vamos a comentar, resultó bien ahí nomás. Po. Ya Sí, los directores son Radio Silence, que son Matt Bettinelli y Tyler Gillett. Y los guionistas son el James Vanderbilt con Guy Busick. Que ojo, James Vanderbilt es el guionista de Zodiaco, que es una mira. gran película, de Mason Spider-Man y de Ready or Not. Y Ready Ah, or eso Not bueno, también la escribe con Guy Busick. O sea, son como pareja de guionistas en varias. claro, Y Guy Busick, a su vez, con otro guionista, es el guionista de Abigail. ¿Cachai? ya. Es gente que se mueve en el terror. Claro. Ahora, yo sé que hay mucho crítico de Scream 5 y también de la 6, porque sienten que Scream debió morir con Wes Craven de Absolutamente. partida. No había razón como para revivir la saga. Em, pero aquí las protagonistas son la Melissa Barrera, que era Sam Carpenter, la Gina Ortega, que era el gran gancho, que era Tara Carpenter, su hermana chica, la Neve Campbell, que va a salir, la Courtney Cox, el David Arquette y ta. ¿Cierto? Lo mismo de siempre. Y De salen hecho, otros bien conocidos, le pusieron un Carpenter como un homenaje a John Carpenter. por supuestísimo. Sí, en Scream todas esas cosas tienen que ver. Y el Exacto. opening scene dijimos, loco, estamos reviviendo el opening scene de la 1, ¿cierto? Porque el opening scene de esta Scream recuerda muchísimo al de la Drew Barrymore. Está la Tara Carpenter, que es la Gina Ortega, la más famosa de todos, Claro, sola en casa, recibe una llamada y en este diálogo por teléfono se hacen preguntas acerca del elevated horror, exacto. de Babadook, Hereditary, It Follows, ese tipo de películas. Pero lo que aquí el giro que se da es que Tara responde todo correctamente. No se Claro. equivoca en ninguna pregunta y aún así la apuñalan, ¿cierto? Aún así Ghostface la alcanza en su propia casa Pero y no la luego matas.
Y ahí nos dijimos, ¡ay! Le pasó lo mismo que a Drew Barrymore, pero no, porque no la Claro, alcanza a matar. no, ¿Ya? exacto. Bueno, y de ahí de qué se trata, Sam Carpenter, que es la Melissa Barrera, va a Woodsboro porque habían básicamente acuchillado a su hermana. Claro que ella no vivía ahí, No vivía vivía ahí, po. en un pueblo como de la afuera. Exactamente, bueno, ya aparecen Ghostface que ya comienzan a matar gente. Y a lo largo de la película, probablemente el giro más inesperado de alguna manera es que Sam resulta ser la hija ilegítima de Billy Loomis. Exacto. ¿Cierto? La asesinó en la primera y ella toda la película, esta y la que sigue diría yo, pero sobre todo esta, teme haber heredado de alguna manera la locura de su padre. Claro. ¿Cachai? Todo el rato ella se cuestiona. Y hay uno que se le aparece el loco, po. ¡Ay, eso que es chulo! Enfermo Porque, ordinario. Bueno, ahí lo llamaron a él de vuelta, po, sí, pues sí, es el Skid Ulrich. es Keith Ulrich, exactamente. Pero es que es muy raro, porque no es fantasma en rigor, porque No, sí, ella no conoció al papá, sino que son como unas alucinaciones. una alucinación de ella, sí, Pero ¿cachai que exacto. la alucinación de el Billy Loomis es el Billy Loomis más viejo? Entonces como que envejeció en el Claro, po, metaverso, ¿cachai? claro, sí, Es súper ordinario. Yo encuentro que eso estuvo de más. Porque ¿cachai que para todos los que vemos Scream, el impacto de que ella fuera la hija de Billy Loomis ya estaba? claro, Todos nos íbamos a sí, preguntar si ella iba a salir como el papá, igual de chifla. exacto. No era necesario esa escena ordinaria Esa donde alucinación, la- exactamente. las alucinaciones. ¿Cachai? Eh, bueno, el Randy Mix aquí también es importante porque si bien fue asesinado, llegan sus sobrinos. Los sobrinos, sí. Sus sobrinos, que son Mindy y Chad. Ya, y entonces se forma un nuevo grupo de jóvenes que son perseguidos por Ghostface. También está la Sidney, está la Gale, está el Dewey, que ahora era curado. Llega mucha gente a ayudar, digamos. ¿Ya? Y aquí muere Dewey, que fue un gran Sí, muy impacto. bien. Aquí fue Que como fue muy que, triste, a mí me cargó, yo quedé impactada, quedé en shock. claro, Sí. claro, no, Sí, porque él salía en todas las películas y siempre salía como héroe, ayudaba a la Gale. Tenía esta historia de amor no, eso bien, bien dolía. trágica y todo el cuento. No, Y fue, a además mí no me los gustó. principales de Scream nunca morían, pues, ¿cachai? Claro, po, Es como el staff fijo nunca moría, entonces era muy exacto, raro que ahora sí pasara. Bueno, y el clímax de esta Scream ocurre en la casa de Stu Macher, de Stu Macher. exacto. Ocurre ahí mismo que en el fondo espeja el final de la primera. Y lo que ocurre es que Sam tiene como que abrazar su lado oscuro para poder salvarse. Y descubrimos, tal como en la 1, que Ghostface era su novio Richie. Igual, aquí era lo mismo, Era exactamente exactamente. igual y una galla que se llamaba Amber, que era como una Sí, amiga, parece. ¿Cierto? Los dos son los los killers, Ghostface. sí. Y aquí yo caché, ¿ah? Aquí yo adiviné, yo dije al tiro, es este. No Es me que acuerdo cuál es. se lo dicen en la película. Alguien le dice, creo que uno de los sobrinos del loquito este, Sí, le dice, oye, yo creo que es tu pololo. Pero como se claro, dice lo como más en probable talla, que de pero hecho le dice, si se de como los reboots o algo así, lo más probable es que sea claro, tu pololo. Sí. exactamente. Bueno, y aquí una de las gracias es que Sam, cuando vence a Richie, lo apuñala, ya no es el disparo de Sidney, y además como que abraza su lado asesino y casi como que disfruta asesinarlo, digamos. Claro. No, pero eso del Skid Ulrich es muy ordinario. Yo me lo dejé aquí anotado porque le puse como qué ordinaria es. No, fue rasca eso, sí. Fue bien rasqueli, la verdad. Bien, bien rasqueli. Sí. Ahora, Sí, porque como decís tú más encima, era un gallo viejo, pues no era el claro, po, Ulrich, como por último con IA, y que apareciera un poco más rejuvenecerlo, joven, como el claro, rejuvenecer. irlandés. O sea, si Pero Robert de De hecho, Niro me lo pudiste poner joven. y lo más ridículo es que era con su ropa vieja, o sea, con la ropa de los 90, Sí, que hasta del po, 2000, en realidad el 96, pero viejo, pues. Entonces era como, no, pues exactamente. No, amigo. no, ahí la cosa se cayó. O sea, Sí. claramente buscaron la nostalgia, pero la cosa se cayó. Y de ahí nos vamos a Scream 6, que yo aquí siento que ya hay una baja considerable de la calidad de las Scream. A las 5 todavía yo la aguantaba, pero siento que la 6 tiene hartas chambonadas. No, aquí se fueron al chancho. O sea, yo de hecho no tuve que revisarla porque no me acordaba No de te casi acordás de nada de las mucho. 6. No Sí, es inveíble, diría yo, pero
es como complejo el panorama de las 6. Ya tenemos nuevamente los mismos protagonistas, suman algunos, de hecho está la Samara Weaving, que es una profesora, que es la que se muere en el opening scene, entonces volvemos con esto de que hay una actriz invitada casi famosa que muere ligerito. Mira, no me acordaba de eso. Perdón, ¿no te acordás que era la Samara Weaving la profe que muere en la opening scene? Mira, pues. Para nada. Y esta es la primera Scream que no está Sydney. Y ¿Pero eso, qué es? no está Sydney, pues, sino Ah, sale no, la po. Neve Campbell. No, Y no que sale. entiendo que fue por un asunto de plata, que no le quisieron como pagar lo que ella pidió. Meh, Porque sí está la Courtney Cox, por sí. ejemplo. ¿Cachai? Bueno, en el opening scene tenemos a Laura, que es una profesora, que es la Samara Weaving, que recibe una llamada para juntarse como con un loco que había conocido como una app de citas. Y este loco la cita como a un callejón. Y al llegar al callejón, este loco era el Ghostface y la mata. ¿Ya? Mira. Pero aquí pasa algo que nunca había pasado y es que Ghostface se quita la máscara. Al tiro. Claro. ¿Cachai? Eso nunca lo habíamos visto. Este loco llega a su casa y en su casa podemos ver que él con su roomie, ¿cierto? Con su amigo, con el que vivía. Esta película ocurre en Nueva York, además. Sí. Eran los siguientes Ghostface y estaban como planificando cómo matar y qué pasos iban a seguir, pero resulta que él descubre que su amigo de cuarto, su roomie, había sido asesinado por otro Ghostface, como por The Real Ghostface, ¿cachai? Y esa es la secuencia inicial. La cosa es que luego descubrimos que Sam y Tara ahora viven en Nueva York, como les dijimos, para estudiar, escapar del trauma, todo. Y las acompañan Chad, Mindy, que son nuevos amigos y que son los sobrinos del loquito que ya habíamos hablado. Y nuevamente tenemos un Ghostface muy violento, que es muy brutal y que básicamente las persigue a través de toda la ciudad. De hecho, No. hay una escena que yo me acuerdo que es como wow, en que las chicas, Sam y Tara, se esconden como en un supermercado, estos supermercados chiquititos, y que uno dice, ya, es lo que yo haría, porque si alguien te persigue, si tienes miedo, te metí en un lugar donde hay harta gente. Claro. Y el Ghostface entra y mata a todo el mundo que está dentro del supermercado, digamos. Le dio como No me bien lo acuerdo, mismo. No te no me acordáis de nada acuerdo de de eso. nada, pero de nada de esa película. Pero todo. Nada. Eso me pasa cuando las películas no me causan ningún impacto. Sí, No me po. acuerdo, pero de No te nada. acordáis de nada. Bueno, aquí la Sam es sospechosa un tiempo porque básicamente se descubre, sale en redes sociales que ella era la hija Ujú. del de Billy Loomis. David Loomis. Y aquí ya hacia el final ocurre una cuestión muy rara y como un santuario de Ghostface. ¿Te acordáis? Que eran 3 Ghostface que tenían como las máscaras de todos los Ghostface que las habían coleccionado a lo largo Mira, del pues. tiempo. Era una cosa así como media metafísica, pero al final los Ghostface eran la familia de Richie, el Ghostface anterior. En el Claro. fondo lo querían vengar. Era el papá, que era el policía, con sus 2 hermanos. Sí. Y aquí tenemos esto mismo que decías tú, que la hermana de él, que era una colorina, muere durante la película y después aparece viva de nuevo. Claro. ¿Cachai? Y nuevamente tiene como la Sam tiene este momento de violencia catártica. De hecho, en un momento ella como que su psicoanalista le dice que ella como que piensa en matar y esos como pensamientos le dan placer, pues, ¿cachai? Yo la verdad es que, esta película tiene varias cosas que rompen un poco las reglas de Scream. Primero, este Ghostface que se saca la máscara al principio. Chao. Tenemos estos 3 Ghostface. Este clímax en este santuario raro. Y además, yo me acuerdo que esto lo comentamos y lo tenía muy grabado. Hay una escena en que Ghostface dispara un arma de fuego, dispara una pistola. Y fue como, Mira. pero como no, pues respetemos el canon. Ghostface no Exacto. usa armas, No pues. usa arma, claro. O sea, usa cuchillo nomás, machete a lo Usa mejor, cuchillo, pero pero no usa arma de fuego, ¿cachai? claro, pues, Esa es la exacto. gracia de Ghostface, pues. Sí, El slasher es con cuchillo, con claro. cuchillo. Y con Pero no es con arma, po. claro. Ahora, entonces, si bien no la encontramos atroz, pero no es buena. No, Scream no es bueno. 6. No, o sea, y como te habrás dado cuenta, Tú no te acordáis totalmente de nada. olvidable. O sea, Totalmente olvidable. debe ser como la única que viste una sola vez y nunca más. Sí. Ya, No, porque no. Yo te diría que hasta la 4 las vi, la 4 yo creo que la debo haber visto un par de veces. ya, Sobre todo en estos challenges que hago con la Sami de películas de terror. claro. Pero las últimas 3
Las 5, 6 y 7, no, una vez nomás y chao. Pero las 5 era un poquito más memorable Sí, por lo nuevo que traía. Pero las 6, gorda, de verdad que la tengo total y absolutamente olvidada. totalmente olvidada. Y probablemente esta última también se me va a olvidar. Sí, así que conversémoslo al tiro. Llegamos a Scream 7, que es la película que por fin nos convoca luego del especial que hicimos. Lo primero es el chisme. El chisme porque Scream 6 es una película que nació fallida, ¿cachai? ¿6 Primero o porque... 7? La 7, perdón, Ah, Scream 7. Es una secuela, supuestamente fue planeada como una secuela directa de la anterior para hacer una trilogía, ya con el mismo elenco, con todo. Pero la vida se metió entre medio. Lo que pasó fue que la Melissa Barrera, la que hacía de Sam, ah, como una persona cualquiera, ¿cierto? Que vive en un país supuestamente libre, a través de sus redes sociales se manifestó a favor de Palestina, un ya. día hablando del conflicto Israel-Palestina. Dijo que no puede ser, lo que es Israel, genocidio, que se da, puso la bandera palestina y por eso le echaron del Ya. proyecto. Le echaron porque, bueno, Hollywood tiene mucha plata de los judíos, digamos. Claro, No, no, los judíos suena mucho. Parece que hay un sector que está muy identificado con Israel, digamos. ¿Ya? La echan a ella y a partir de esto, la Gina Ortega también se va. Dijo al principio que eran como problemas de agenda, pero después lo que dice es que en realidad sin la Melissa Barrera no es el proyecto en el que ella estaba participando, entonces mejor decide irse. ya. Después de la Gina Ortega se van los directores, que iban a ser los mismos de las 5 y las 6. Contratan a otro y ese otro también se va, Chao. ¿cachai? Ya. Y entonces al final, bueno, y también se van los guionistas. Entonces O al sea, en final verdad está bien maldita la película. como gran parche, como gran decisión, cachen lo que se nos ocurrió, contratan a Kevin Williamson, que es el Mm, guionista de las 1, 2 y 4, claro, para que sea tanto guionista con el Guy Busick, que él sí se quedó, el que se fue el James Vanderbilt, y además director, claro. ¿cachai? Y además director, que no es su fuerte, nos quedó claro. No. Y por supuesto también logran que vuelva la Neve Campbell, que vuelva Sydney, nuestra final girl de siempre. Entonces yo creo que como que para los fans, Y la Courtney Cox, pero bueno, ella no pero que dejó de ella salir. siempre estuvo, pues, ¿cachai? Yo creo que para los fans más acérrimos fue como vuelve Scream. Vuelve Sí, la que estábamos acostumbrados. En el fondo faltaba Wes Craven, pero porque estaba muerto, ¿cachai? Pero bueno, claro. vuelve lo que estábamos esperando. Y aquí vemos que Sidney vive ahora en Pine Grove. Esto no voy a contar la opening scene ahora porque lo considero spoiler. Ya vamos a hacer esta Ujú, cosita rapidita. Vive en un pueblo que se llama Pine Grove, que es Woodsboro en otra parte, pero el mismo claro, pueblo, digamos, ¿cachai? Vive con su marido, que es un policía, que se llama Mark, que este loquito lo hace el Joel McHale, que salía en Saturday Night Live y en varias partes. Y su hija Tatum, que le puso así en honor a la amiga que habían matado en la primera. ¿Ya? Además, y de la que no teníamos ningún registro. que no teníamos ningún registro y aquí ya empezamos con los problemas. Además, tiene otros 2 hijos que nunca jamás vemos. No, No sabemos nunca. quiénes son esos hijos porque los hijos siempre estuvieron en la casa de la abuela o algo así. Claro, Ya en este contexto de la Sydney viviendo en otro pueblo muy parecido a Woodsboro, pero que no lo es, reaparece Ghostface atormentando a Sydney, persiguiéndola directamente y obviamente matando a mucha gente alrededor y por supuesto poniendo en riesgo a la hija de Sydney, a Tatum, que es lo que en fondo Sydney siempre quiso evitar. ¿Cachai? claro. Como ya dije, no me voy a meter mucho más en esta película porque puede ser mucho spoiler. Honestamente, para mí esta es la más débil de todas las Scream. Más que la 6 incluso. Yo te diría que más, en mi caso más la 6, porque no me acuerdo de Sí. nada de la 6. Ay, Sí. pero es que lo que hace que te tendría que hacer la misma pregunta en un par de años, porque a lo mejor de esto tampoco te vaya a acordar. Pero es que aquí por lo menos está la Sydney. Entonces, Pero es que yo encuentro que hay algo de mucha esa nostalgia hay, y inconsistencia. también siento que es una película, que ya vamos a hablar el porqué, pero muy de fanservice. Sí, tiene harto fanservice. Mm, sí, Ya, es que sabes que encuentro que se le nota demasiado que una película pega con Scotch. mm, ¿Cachai? Porque tiene demasiadas inconsistencias dentro de sí misma que es como, pero ¿para qué hicieron esto? claro, No los niños, pues ¿para qué me dicen que hay un par de hijos que no me muestran nunca? No existen entonces, exacto. ¿cachai? No, ¿para qué? ¿Para qué? No existen. Claro, claro, porque no es que ella los haya tenido que ir a salvar, no es O que que al estén en final peligro, aparecieran que fueron raptados por Ghostface para nada. chantajearla, o que ellos eran Ghostface, no sé, pues, ¿cachai? Pero no De hecho, aparecen cuando nunca. ella en algún momento en la película que está hablando y dice yo tengo 3 hijos, nosotros dijimos, ¿qué? Como ¿Qué tres, 3 dijimos. hijos?
Y ¿Cuáles como que ahí tres nos dijimos? acordamos que en algún momento el marido Paco que tenía le decía, no, si se fueron a quedar con, creo que mi mamá o tu mamá, no tengo, no, con la mamá de la Cindy no puede ser, po, con mi mamá, ¿cachai? Claro. Pero no sabemos más, y Pero, no hay o ninguna sea, pero razón. que se hayan ido a quedar a la casa de la amada, lo mismo, porque pueden ser cabros muy grandes, O pueden ser muy cabros chicos, no muy chicos, sabemos, si no, no sabemos de no los ellos. nombran Exacto. más, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que tienen muchas de esas cosas, o varias de esas cosas que son como, loco, ¿para qué? Encuentro que es súper formulaica, que en el fondo trata de imitar mucho a las otras Scream, Sí. pero sin tener mucha alma propia. Y que varios de los cambios que hace son como para peor, Mm, sí. ¿cachai? Em, Y me ha sido predecible, porque nosotros cachamos al tiro que, que Mira, era él o las killers. es que sabéis que eso a mí no me importa tanto porque en general las Scream son honestas en eso. Como que siempre te dicen quién es el culpable. Mm, No sí, les interesa que tú sepas, porque no es el fin de Scream ser un whodunit, como tan en regla, ¿cachai? claro. Pero sí, aún así lo cachamos, pero lo cachamos como por descarte, ¿cachai? Porque cuando veamos quiénes son los Ghostface, así como te dije que Jill Roberts era la mejor, estos son lejos los peores Ghostface, pero Sí, lejos, lejos. con distancia, con Sí, distancia. es verdad. Bueno, así como dijimos que todas las Scream se dan el tiempo de entregar mensajes, está claramente, no sé, hay algunas Scream que hablan acerca de los fantóxicos, hay algunas Scream que hablan del ansia de la fama que te chifla. Esta claramente lo que busca es criticar el uso de la inteligencia artificial de Sí, manera como despiadada, ¿cachai? No lo hace muy bien, eh, pero en fin, ese es el claro. tema como que plantea. Hay gente como que le ha gustado, que yo he escuchado que como que la nostalgia que evoca al ser tan parecida a veces a las tres primeras, como que le da un poquito de pase, como que hay gente que gusta por eso, pero yo siento que es una película que en realidad, no sé si no debió existir, pero que dadas las dificultades que tenía, había que repensarla. Claro, era como, oye, te están poniendo tantas trabas, no la hagáis, por loco. O sea, en verdad, Ahora, ¿para qué? lo que pasa es que lo que uno sospecha es que la hacen por la plata, Mm, y si es por eso, tienen razón porque es la Scream más exitosa que existe, digamos, la que va juntado más plata. ¿En serio? Sí, es la que tiene más Mm, recaudación. pero yo creo que es por eso. Porque Sí. la gente la va a ver para ver de qué trata o ¿Qué me porque van a cacharon presentar que ahora? podía haber, yo no sé si era el trailer, pero cachando que salía la Neve Campbell. Ujú. Y todo esto, de haber dicho ya, esto va a ser bueno. Esto debe ser bueno. O me va a recordar mucho las originales. Claro, ¿Cachai? ¿Qué nota le pusimos? No me acuerdo. 4. Un 4. Yo me sigo quedando con un 4. De Sí. hecho, dijimos entre 3, 5, 5 y 4. tirando para 4, Sí, pero solo por el tema nostálgico, nada más que por eso. sí. Me sigo quedando con el 3-5 tirando para 4 por el Eh, tema nostálgico. eh, Absolutamente. también, de todas maneras. Sí. Ya, y ahora, para no demorarnos más, vamos a ir con spoiler. Tu, Déjate tu, de tu, tu. comer eso y darle a la fanfarria. Oye, lo puedo hacer igual, puedo comer y puedo hacer fanfarria. Puedes hacer dos cosas a la vez. Eres multitask. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar primero del opening scene de Scream 7, que aquí yo encuentro que ya empiezan las decisiones cuestionables. La opening scene ocurre en Woodsboro, ocurre en la casa Mm, de Stumacher, claro, ¿cachai? Que ahora es un Airbnb como del True Crime. Es una exacto. casa que es como una casa museo donde están como dibujados los cuerpos, con cositas que te dicen dónde pasaron todas las cosas que pasaban en Scream 1 o Stab 1. Claro. Y tú te podías ir a pasar la noche, y que es algo que te dije que yo no haría jamás, pero tú me dijiste que sí lo harías. Sí. Yo sí, ¿Cachai? yo te dije que lo hago al toque, al tiro nomás. El tema es que van unos chicos que se llaman Scott y Madison, y de hecho en esta opening scene, cuando ven donde supuestamente estaba el cuerpo de Stu, Scott comenta que hay gente que dice que Stumacher, perdón, en realidad no murió. Claro. Que ojo, esta es una teoría muy antigua de los fans de Scream, que se daba en los foros, como que siempre hubo dudas, no solo en esta película, como que los fans acérrimos que se juntaban en foros, siempre dudaron de que Stu se haya muerto. Ya, ¿Ya? Entonces lo que hace esta película es recoger esta como suerte de leyenda urbana. claro. ¿Ya? El tema es que aparece, por supuesto, Ghostface en esta casa, mata a los dos que estaban ahí haciendo turismo,
y una vez que mata a la chica que se llamaba Madison, la rocía de benzina, la quema y además quema toda la casa. Claro. El tema es que yo me quedé esperando a lo largo de la película por qué había quemado la casa. Nunca nos dicen por qué queman la casa, ¿cachai? O sea, como para poner un precedente, así como yo soy el más malo de los malos, que me la casa O original, sea, no no sé sé si es cómo para no se me justificar ocurre. como la bajada de título de Scream 7 que se llama como Burn It All Down, algo así, dice. Claro, O eso lo inventaron después, no sé, pero la verdad es que yo como que me quedé esperando como, no sé, ahora que yo soy el nuevo Ghostface, quemé todo lo de los Ghostface, no sé, pero nunca nadie dice por qué quemaron la casa de Stupo, ¿cachai? Pero exacto. la quemaron. Luego de este opening nos vamos a Pine Grove, vemos a Sidney nuevamente, su nueva vida, tiene un café, ¿cierto? Una familia. Nuevamente nos dicen que está casada con 3 hijos, pero conocemos a uno nomás. Que es, ¿cómo que se llama la niña? Se me va. Tatum. 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 Es como la amiga, pues, claro. Y en este contexto, nuevamente, un día Sidney recibe la llamada por FaceTime, además. ¿Tú Más cachai qué? encima. Yo aquí, porque, a ver, cuando la Drew Barrymore contesta el teléfono, yo entiendo por qué lo contesta, porque uno tendía siempre el teléfono. Pero en Claro, esta porque era época de fijo, exactamente. Truecaller, Sí. en esta época de Truecaller, a mí me llama un número conocido y yo no atiendo. Y la mayoría de la gente que yo conozco no atiende números No, desconocidos. po, exactamente. Menos por FaceTime, po, ¿cachai? Menos por Facebook, Porque alguien justamente. te podría decir, ya, pero es que la loca tenía un café, a lo mejor tiene proveedores, no tengo idea. Pero por FaceTime, no lo Sí, entiendo. era raro. Pero ella como que ve que tiene, porque, o sea, más encima una galla como la Sydney, que está pero resguardada por todos lados, Sí, po, y sí, que po. el Truecaller, el desde de lo que tiene para la seguridad, por algo la tiene que haber contestado, porque si le decía, no sé, Woodsboro, no tengo idea, Es que pero no, por algo porque primero es contesta. una llamada de voz, normal. Claro, Y le sale esta voz que evidentemente es el típico juego de voz que tiene Ghostface. Y sonaba como Ghostface. claro. Y como que ahí el teléfono le indica que hay un FaceTime. Y ahí ella contesta. Y para la sorpresa de todo, tú casi te measte, aparece Sí, Stubaker, po, es tu ¿cachai? que te dije, ¿qué? Pero ojo, Aparentemente que vivo después de 30 años. claro, que al igual que lo que había pasado en Scream 5, ¿Mm? es un Stumacher que está viejo, que claramente pasó el tiempo y y es un gallo que, no sé, pues de ahora de, no sé, 50 años debe tener, pues, ¿cachai? 40, 50 años. Pero es que en este contexto tiene razón, porque si Claro, efectivamente por ese ese contexto sí tiene Stumaker razón. vivo es un Exacto. cincuentón. Si el Mm, problema es que el otro era una alucinación de una galla que no lo conocía y lo veía viejo, ¿cachai? claro, obvio. No tenía, no tenía por dónde. Supuestamente entonces aquí lo que se plantea es que este nuevo Ghostface sería al menos la mente maestra, el Stumaker que viene a vengarse de Sidney 30 años después. Claro, Bueno, conocemos a Tatum, que va a ser el grupo de adolescentes perseguidos, y tiene un grupito de amigos. Ahora, un punto de este grupo de adolescentes encuentro que es el peor grupo de adolescentes. Actúan claro, bastante mal. bien pésimo todo. Excepto la McKenna Grace, que es la más conocida y que siguiendo otras Screamers la que primera muere. Claro, obvio. No la conocía, pues. La conocía, claro. Ahora, con ella me pasó otra cosa que me puso muy mañosa. Ella en la primera escena que aparece, que es amiga de la Tatum, le dice, sé que voy a hacer una fiesta. Anda a la fiesta, lo vamos a pasar bien en la fiesta. Y después cuando la ve en el teatro, oye, pero vaya a ir a la fiesta, sí, sí voy a ir a la fiesta. Ya, pero acuérdate de ir a la fiesta. El tema es que nunca hay fiesta, porque como su personaje muere, es la primera que muere ya derechamente, así como por este nuevo Ghostface, una muy buena muerte, eso sí se rescata, es una de Sí. las más buenas muertes que tiene esta película. Pero ¿para qué me dijiste 18 veces que iba a haber una fiesta que al final no ocurre? Yo creo que es para demostrar de que en realidad como que la vida se acaba en un minuto No, nomás. Así como que no, tenía, yo creo que eso es como, mal hecho. como que tenía Yo el medio plan, o a lo mejor iba a haber una fiesta y después por presupuesto, por algo la socaron nomás, po. o cambiaron el guión para que vamos a grabar estas escenas de nuevo, ya no va Mm. a haber fiesta. Porque una fiesta donde hubieran aparecido los Ghostface habría sido bacán. Yo creo que Pero eso es lo que me claro, da más rabia, que como que siento que es una oportunidad desperdicia. sí, Pero ¿cachai? exacto. Que es como una regla del cine de terror, es que si tú explicas que va a pasar algo, o das una pista de algo, después pasa, po. Claro. No, y más encima en la uno o también puede ser el tema de la nostalgia, porque en la Scream original
Las muertes finales son en una fiesta Pero del que ahí ocurre Stumacher. la fiesta, pues aquí no Claro, po. ocurre. Si eso es lo que a mí me da rabia, que no ocurrió la fiesta. Entonces me la anunciaron muchas veces porque hablan mucho de la fiesta, porque después no pase. O puede ser el gancho para que la gente diga, mal gancho por supuesto, la raja. Va a haber una Fiesta. fiesta como en Scream 1, que hay que dar la cagada, que hay que dar la zorra, y de aquí vamos para allá. Y no pasa. Claro. Bueno, el tema es que muere esta chica y luego de este crimen que es bien horrendo, Ghostface ataca la casa de Sidney. De hecho, alcanza como a apuñalarla. También creo que sí, pues ahí hiere a Mark. Sí, Y el tema es que cuando está pasando como una tole fuera de la casa, cuando están arrancando la Sidney con la hija, llega Gail Weathers con su equipo de camarógrafos, que son los sobrinos de el loquito, digamos, son la Mindy y del el Chuck, Randy, claro, sí, y atropellan a Ghostface y lo matan. claro. Y obviamente lo desenmascaran, pues dicen, bueno, veamos quién es, y le sacan la máscara, y es un loco que no sabíamos quién es, que nunca lo habíamos Nadie. visto. Es un basurero que encontraron en la esquina. Es Es un un y de extra. hecho ellos mismos ponen cara, porque le dicen a la Cindy, ¿quién es? No sé, dice ella, nunca lo he Claro. visto. De Y hecho, vaya que, dicen, lo vi, día, porque claro, lo había salen, visto en el café, claro, en el pero era café. un NN, ¿cachai? Y eso nunca había pasado, que Claro, Ghostface fuera un NN. Y ahí a mí ya me empezó a dar la rabia, porque ¿de qué se trata Scream? ¿Cachai? ¿De qué se trata la saga de Scream? Es como si tú dijeras, ¿de dónde nace el miedo en Pesadilla? De que algo invade tus sueños. ¿De dónde sale el miedo, no sé, una cosa horrenda como The Strangers en el Home Invasion? El claro, miedo de Scream, ¿por qué Scream provoca miedo? Porque se trata de que personas que tú conoces, que claro. quieres, tu novio, tu amigo, tu amiga del alma, con gente con la que hay compartido tiempo, te lleva de vacaciones, de repente son asesinos psicópatas y quieren matarte. Por Claro, lo tanto, lo que plantea Scream es que no podéis confiar en nadie. Es la muerte de exacto. la confianza y por eso la Sidney tantas veces decide aislarse, porque en rigor fue el pololo, fue la amiga, fue la no sé cuánto, pura gente que ella conocía. Y de hecho, ella le dice en algún momento a la Gale, dice, yo no confío en nadie. Y Pero es que, después, claro, al ¿cómo? final, Po? claro, y al final de la película como que le dice, no, si en ti confío, así, onda, no te preocupes, ¿cachai? Claro, Pues porque ya, ahí me decía, ya me decía, pero ya, lo último que la asesina hubiese sido la Gale porque está traumada, ¿cachai? claro, entonces este concepto terrorífico de que gente que tú quieres y aprecias, que consideras parte de tu círculo, son en realidad chiflados psicópatas que cualquier día te pueden acuchillar, muere con que este Ghostface sea un XX, po. Claro, po, exacto. Un loco, que quería... O sea, en rigor, me estoy adelantando un poco, pero en Ujú. rigor entonces eran tres Ghostface, po. Sí, pues sí, son tres Ghostface en esta, Mira, po. son tres Ghostface. Pero Bueno, este no es nadie, po. Este ni siquiera te dicen el nombre, no te dicen quién era, no te no, sí le dicen. dicen el nombre, pero era como porque le sacaron, no sé, el carnet, po. Pero ¿Cachai? claro, pero a lo que voy es que al final tampoco hay ninguna explicación de los otros Ghostface cuando dicen, mira, reclutamos a este para que, no sé, por último, para que fuera a asustar a la Sydney. O sea, ¿Cachai? uno lo saca por conclusión, porque te acordáis que cuando cachan quién es, dicen, no, es un paciente ex psiquiátrico, la Gail con la Sydney van al psiquiátrico Bueno, y ahí claro, conocen a un loco que era como su enfermero, se claro, llamaba Marco Davis. Y este Marco sí, les cuenta de este loquito, pero además les cuenta la historia que en ese psiquiátrico había estado Stu Macker después de muerto, exacto, supuestamente muerto. después de Entonces, muerto. ahí esta Claro, idea de que el Stu está vivo se hace aún más real. ¿Cachai? Entonces, después de que muere este Ghostface, NN aparece otro Ghostface que la película te quiere hacer creer, ese es tú, pero que en realidad nosotros nunca nos tragamos mucho que eres tú de todas nunca, maneras. jamás. Y claro, y comienza a matar a todos los amigos de la Tatum en esta Y ocasión. bueno, y acuérdate que más encima en algún momento alguien como que va a abrir la tumba del Stumacher van a hacer un estudio como en la morgue, algo así, el cuerpo no estaba. Entonces también como que te introducen la idea y te aclaran y te dicen que el cuerpo, la idea que decíamos nosotros, que sin cuerpo no hay muerto, o sea, sin muerto no hay cuerpo, que bueno, al revés. Eh, y claro, como que te hacen pensar, chuta, a lo mejor el loco sí está vivo, Y po, de hecho ¿cachai? Pero también era imposible. tratan de encontrar unos como documentos en ese, como del el certificado de función, y tampoco existía, como que se los habían Claro, robado. No había nada que en el fondo probara que Stu estaba muerto, ¿cachai? claro.
El tema es que llegamos al famoso tercer acto de todas las Scream. Tatum es secuestrada por dos Ghostface que andaban como dando vuelta. Y haciendo una referencia como muere el novio de la Drew Barrymore en la primera, la amarran en el patio de la casa, ¿cierto? De la Claro. Sydney. Y bueno, hay unas escenas bien ordinarias en que la Sydney como que ve varios deepfake, las caras de varios locos con inteligencia artificial que le hablan de una tele, es una cuestión que da lo mismo, la verdad que es una ordinaria. Pero ahí aparecen todos, po. Aparece el Billy Loomis, aparece el El Stumacher, Stu, aparece el Stu, Dewey, aparece el Dewey, aparece el hermano también, aparece la aparecen todos, vieja, po. sí, po. Aparece la vieja, exactamente. Ahí es donde yo te decía que esto era muy de nostalgia. Claro, sí lo es, pues, ¿cachai? Bueno, el tema es que cuando se revelan los nuevos Ghostface, yo aquí encuentro que ya es la hecatombe total, porque uno era el enfermero, el Marco Davis. Ya, pero ahí cachamos al tiro que era el enfermero Sí, porque... porque él dice que el Stu estaba vivo. Y nosotros le Sí, dijimos, eso es mentira, si el Stu no está vivo, entonces el único que lo puede decir es que sabe que es mentira, po. claro, y ahí Sí, uno en su cabeza hace la conexión de que ya que este loco estaba chiflado con las cosas de Scream, él debe haber convencido al otro chiflado para que fuera claro, Ghostface, ¿cachai? Nunca lo explican, nosotros creemos que es así. sí. Pero en rigor, este segundo Ghostface también es un random. Es una Sí, persona que total. nadie cacha. Y el tercer Ghostface, que peor aún, se revela que es Jessica, la vecina que aparece dos veces en la película Sí, es que, claro, y dice buenos días. Era, claro. era en rigor una vecina de la Sydney, Y se junta una vez con la Sidney así como a tomar un como cafecito y que la ve en sería. el café, ¿no? La ve en el café de la misma Claro, Sydney y tenía un hijo que era fanático de las películas de terror. Pero claro. eso, pues, ¿cachai? También era una N y N. Ah, y lo otro, ¿te acordás que nos llamó mucho la atención de la película? ¿Mm? Es que en algún momento yo te pregunté y te dije, bueno, ¿y la hija y el marido saben que esta es la Sidney Prescott o qué? Es que vamos a llegar a eso ¿Cachai? porque yo también encuentro que eso es imperdonable. Pero déjame terminar Sí, con la Ghostface. Bueno, esta Jessica, que era la vecina, y cuando dan los motivos de por qué ella se convirtió en Ghostface, era porque Sidney abandonó los eventos de Nueva York. Porque en el claro. fondo la Sydney, como no había estado presente en los eventos de Nueva York, como que había dejado de ser la heroína que ella pensaba que era. Pero mira la ordinariez, Mira, pues, pues, mira, ¿cachai? ordinariez, pues, Y la gracia de claro, Scream es que los motivos de los Ghostface, claro, nadie los secunda, pero los entendemos, pues hay venganza, o incluso claro. son chiflados del cine, pero eso de que Hoy yo quieren fama, claro, querí fama, pero eso de que me decepcionaste porque no estuviste en Nueva York, ya, po, claro. Es ya, casi po. como que me decepcionaste porque no estuviste en la película anterior. Exacto, exacto. Me Mm, decepcionaste porque no quisiste aceptar la poquita plata que te dieron, claro, que te ofrecieron para las 6. Y bueno, y aquí, pésimo Ghostface. Yo realmente creo que son los peores Ghostface de toda la saga. absolutamente. Sí. Pero sí de Sí, lejos. porque no tienen ningún argumento. No tienen motivo, si son tres random, son tres personas chifladas, que Sí, bueno, pero como podría ser cualquier persona, ¿cachai? Que no siguen el canon de exacto. ser cercanos a los protagonistas, ¿cachai? Claro. Si eso es lo que tiene que pasar en Scream. O sea, Bueno, claro, la Gaia era una vecina, pero si hubiese sido una vecina mejor amiga, ya te creo, ¿cachai? O alguien que no sé, por claro. último, por último que le llevaba a la hija al colegio, ¿cachai? Por Que por último. último me lo mencionara en alguna parte, no, si lo que pasa es, ay, ¿te acuerdas cuando la Tatum se iba a quedar a mi casa cuando tú estabas ahí trabajando? ¿O te acordás cuando yo le Claro, enseñaba piano? No tengo idea, pues, ¿cachai? Pero exacto. estableceme que son cercanas, pues. No es la Claro. vecina que Sí. yo te daba una tacita de azúcar, no sé, cualquier cosa. Bueno, el tema es que, cosas para pelar. La primera es que, ese que tú decís, que nosotros nos queda claro en algún momento, y de hecho la película lo dice, que la Sydney nunca le ha contado a la hija de primera fuente, nunca le se ha sentado con ella y decirle, mira, esto es lo que me ha pasado a mí como por 15 años, porque no es solamente lo que le pasó en la primera Scream, es lo que le ha Claro, seguido pasando como por 15 años después y la cuestión sigue exacto. apareciendo, ¿cachai? Entonces tenía una galla a la Sydney que su vida está atravesada por Ghostface. No es que tiene ese trauma de hace 20 años que su pololo y lo mató y ahí se acabó y ella pudo rehacer su vida. Claro, No, apareció otra vez y apareció otra vez y apareció otra vez. Llevamos en la película 7. Entonces llevamos exacto. 20 años Y te escapándonos de esta saltaste cuestión. una, y te saltaste una porque tuviste cueva, ¿no?
¿Cachai? Porque además ese de que nunca le ha contado a nada implica que no le ha enseñado a defenderse y eso es tema en la película. La chica siempre se cuestiona, yo no sé defenderme, no sé usar un arma, no sé agarrar un cuchillo. Y eso Claro, nosotros lo conversamos cuando hablamos de Stranger Things y cuando conversamos de Welcome to the Derry. Nosotros que somos madres, como dice la humorista, madre, claro. es súper inverosímil que un papá que tiene información privilegiada del riesgo que puede correr su hijo no le enseñe a defenderse, que no le entregue las Exacto. armas. Sí o sí la Tatum va a conocer un Ghostface porque así es la vida de Sydney. Aparecen Claro. estos chiflados, ¿cachai? A menos que la loca se vaya a vivir o a Alaska o se venga para acá, para Pero mira, Chile. que de hecho eso sí ocurre en la grandiosísima Halloween de las últimas tres que salieron, Claro, que la Laurie Strode, digamos, que la Jamie Lee Curtis estaba rayadísima con Michael Myers y entrena a la hija y entrena a la nieta, que al final después les sirve mucho, pero por supuesto que la hija le decía, ya, vos, mamá, córtala. O encontrar que claro. la vieja era una loca, ¿cachai? Pero aquí al contrario, pues aquí es como, no, si a ti no te va a pasar nada, y eso Claro, no, no no, va a no quiero, ocurrir. no quiero traumarte entrenándote para salvarte de un chiflado que va a llegar, porque sabemos que va a Y el llegar. marido, y el marido, por muy paco que era, tampoco me queda claro que sabía quién era la Sidney Prescott, ¿cachai? Sabía que le había pasado algo. A lo mejor se dio el libro. ¿Cachai? O Claro, sea, yo hubiera tenido dos cosas. Una, si me hubiera pasado la historia de vida de la Sydney primero, yo me cuestiono tener hijos. exacto. Y tenía tres, Y más tenía encima. tres. Yo me cuestiono tener hijos, ya, pero se da la vida, te enamorás y el loco que dijo, ya, tenís los hijos. Pero es que yo te los entreno como Marine. Claro, po, obvio. Máquinas de Sí, matar. Porque exacto. Lo primero disparáis y después preguntáis. chupete y pistola. Claro. Sí, pues no tiene ni un sentido que la galla no supiera nada, que no supiera defenderse y que a la otra no se le haya pasado a la cuenta que después de que 6 veces se le apareció estos O sea, asesinos. gorda, ni siquiera una clasecita de defensa personal, si nadie te está diciendo que le enseñé a disparar, pero por último pegar Claro, un po. combo para poder salir arrancando. Una cosita mínima, po. Y otra cosa que Claro, me cargó, pero que me cargó fue el tema del Stu Macher, o Macher. No sé cómo le dices tú. claro. Macker, Me cargó que fuera todo inteligencia artificial. Entiendo que la película quiere hacer el punto del sobreuso y del mal uso de la inteligencia artificial, whatever. Pero lo encontré ordinario. Encontré que las escenas en que él salía eran tan evidentemente inteligencia artificial que cualquier persona con dos dedos de frente te decía, no, si el loco no está vivo, si claramente no es él. claro. Pero ¿Cachai? ellas lo dudaron, la Sidney dudó en varios momentos. Sí, por supuesto, porque eso es lo que quería la película. Pero a lo que yo voy es que yo habría preferido 1000 veces que fueras tú, macho. Que sí, Claro, era él, po. Eso es claro, digno de Scream. Sí, el loco está exacto. vivo. Está vivo y Sí, estuvo 30. Primero tenía amnesia, porque ahí sí me hace sentido que él reclutara a 3 NNs para perseguir a la Sydney, ¿cachai? claro, Porque él es un asesino original, entonces ya que estaba en un sanatorio rodeado de gente loca, más encima había uno que era fanático de las Stab, que era el claro, enfermero, entonces claro, pues él dice, pero yo soy el original y entonces empiezo a convencer y tal, ya, ahí a mí me calza. claro, Estaba esta mente maestra que recluta a otros asesinos. Pero aquí no es el caso, porque aquí eres tú, estaba vivo. Y además encuentro que estuvo utilizado porque tenía ahí al Matthew Miller, pues evidentemente está, si está sí, ahí. pues, está ahí, Y yo como que incluso fantaseaba con que se ocurriera un enfrentamiento final otra vez en Woodsboro, en la casa de Stu, y ahí se quema. Y ahí cerramos claro. a Scream porque se Ese quema Ramón, todo, ¿cachai? Pero no, claro. tuvieron que arruinarlo todo. Tuvieron que No, arruinarlo y todo. otra cosa que también nos llamó mucho la atención en cuanto a los killers es que el hijo de la vecina muere. Lo mata la mamá en el Lo fondo. mata O la sea, lo que da a mamá, entender claro. ella es que lo mató ella. Claro, que lo mató ella, exactamente. Y nosotros, de hecho, tuvimos una teoría, porque también cachamos que era esa loca. ¿Sí? Por otros motivos da lo mismo, pero dijimos, esta debe ser la mamá con el hijo. Exacto. Porque de hecho en algún momento te acordáis que sale el cabro con la guata como con sangre, con una polera. Y yo Sí. te dije, se están haciendo la gran Billy Loomis. ¿Qué pasa? Esa es la uno. Que el Billy sale con sangre, pero no se ve herida. Y tú me dijiste, qué Claro. buena la cuestión. No ocuparon ese recurso, porque al cabro lo matan No. igual. Y lo matan, efectivamente. Entonces fue como, ya, pucha, lo mataron.
Y claro, después la loca dice, lo que pasa es que él me recordaba mucho a su papá y lo maté. Puta, me dije yo, Y yo o decía, sea, "What?". todas las minas separadas que tenemos hijos que se parecen al padre, es que se parece caleta al papá, que un Y la pastel, así que chao, mata. mira, Oh, sí. Bueno, y unido a esa muerte, que es una muerte como super gore porque había como una punta de lanza, digamos, en un bar, claro, y el cabro estaba ahí bastante groggy y el Ghostface como que lo levanta el cuerpo, que era básicamente peso muerto, y le entierra la cabeza en esta como punta de lanza, que es bien gore. Pero ahí es lo que yo también te decía. Es algo que pasa en todas las Scream, estoy de acuerdo, pero en esta es mucho más molesto que en otras. ¿Por qué los Ghostface tienen capacidades como de Jackie Chan o Bruce Lee? sí, ¿Cachai? exacto. Que son rápidos, O son fuerza atléticos, sobrenatural, tienen claro. mucha fuerza, saben artes marciales, no le llegan balas, son como Marines, son como SEALs, ¿cachai? O sea, gorda. Sin ir más lejos, un ejemplo bien cotidiano. Tú, ¿cachai? Yo mido 1,62. Mi Ya, crío mide 1,75. O sea, yo jamás lo podría levantar ni aunque, o sea, ya ponte tú que el Pancho, no sé, está durmiendo y yo lo quiero claro, cambiar de un lado a otro. No me lo no. puedo, O sea, yo a ¿cachai? los Cero míos ya casi opción. no me los puedo. Cero opción de ponerme a mi hijo que tiene recién 15 años, pero es gigantesco y eso que es flaco, Sí, ¿cachai? po. Entonces me venía a decir que en esta película la loca levanta al hijo en peso muerto y lo levanta como si pesara 5 kilos, pues, ¿cachai? Y Y, además, y le entierra la cuestión. no, y además como en algún momento como que ella lo explica como porque se metió a hacer pilates. Y fue como Mira, ya. claro, claro, ¿qué más? Pues yo voy al gimnasio y tengo fuerza súper, claro. No, y Sí. lo otro que también te acordáis que nos llamó la atención, que a alguien en algún momento de la película le entierran un cuchillo en la cabeza. Y se ve, Sí, pero tan fácil. Y yo te decía, bueno, pero aquí no hay creales, son todos de mantequilla que nos pasó con los Strangers. sí, Pero por último, no estoy justificando, por supuesto, pero por último, los Strangers era un machete gigante y en el cuerpo, así como en la guata. Ya, tal vez entra más fácil, pero en la cabeza, no. ¿cachai? Y entra así como, tut, como No, no, mantequilla. yo creo que esta película cogía en demasiadas cosas. Sí, Porque sí, es cierto que siempre los Ghostface son como curiosamente secos, pero aquí era mucho. Aquí era mucho. Sí, me claro, porque acuerdo. aquí más encima era una vecina con un enfermero, pues gorda, o sea, cero No, capacidad de nada. y ella además, cuando descubrimos que ella es la Ghostface que mata al hijo y que si tú lo levanta en anda, pero antes del hijo tiene como un enfrentamiento con una chica que le pega sartenazo, que le pega con un martillo y no Claro, cae, y ¿cachai? no cae, ¿Qué, sí. qué, qué Jason es este, ¿cachai? ¿Qué Michael Myers? No, bueno, y al final cuando a ella le disparan y que la Sidney le dice, porque mueren por supuesto, y la Sidney le dice a la hija disparar en la cabeza, y cuando va a disparar en la cabeza la loca ya no estaba, No pero aparece después está. como gritando así para tirarse encima, y la loca estaba disparada y todo, Y entonces la loca ni ya siquiera tenía cojeaban, pues entonces balazo. ni siquiera tenían un chichón en la cabeza, pues, ¿cachai? Es como por No, último cogía algo, y no, en la calle con toda la fuerza del mundo se le iba a tirar encima, y claro, ahí la, y la, ahí la la disparan, ¿no mata. es cierto? Sí, claro. Y le revientan la cabeza, ¿te acordás? Como Y le le disparan revientan la las cabeza a dos, le balazos, claro. explota, le explota. Claro. Sí. Uy, No, no. señor. Esta yo creo que es la más débil. Yo creo que tú tienes Sí. que repensar tu ranking, porque yo creo que está muy mala. O sea, esta es de frentón mala, pues las otras yo siento que tenían algunas Es características que que... sí, el problema es que no, como no me acuerdo de las 6, por eso no la puedo tener en el. Vela de nuevo, po, y nos La voy sabes a qué ver, queremos. sí, la voy a ver de nuevo y en algún podcast más adelante voy a decir mi veredicto final. Exacto. Sí, Y Caquito, vamos a llegar hasta aquí porque este es lejos el podcast más largo que hemos hecho en la historia de los podcasts. absolutamente. Espero que En la alguien nos historia de escuche. Martes de Calamidad. Pero Sí, yo creo que Scream se lo merecía. sí, Se total. lo merecía porque no hicimos especial antes. Exacto, Claro, el sí, especial nos tomó como una hora, ¿cachai? más o menos. Es lo que nos habría durado un especial Ay, normal. espérate. Esperamos que hayan visto, que alguien nos Mm, comente, nos dejen Mira, comentarios y todo. Y hola, mm, familiar. están las dos aquí. Y eso, Ya, pues, para Dodito. los escuchas que no están mirando, es que yo estoy mostrando que yo soy la señora loca de los gatos, estoy contando mis gatas a mi hermana. Para Exacto. que se despida. Y para los escuchas que nos han tenido la paciencia de llegar hasta acá, que esperamos sean los de siempre, los que siempre nos saludan, nos dicen las escuchas, etcétera, etcétera, nos hayan tenido suficiente paciencia. Espero, sí, Espero. ojalá, eso se espera. Eso espero. Ya, Eso se Caquito, espera. volvemos la otra semana con una película que hemos esperado mucho por ver, Ay, sí, porque menos mal es, que tampoco, que no vamos a decir la que es, pero es sorpresa que hemos esperado mucho. la hemos esperado mucho, mucho, mucho. Sí. Ya, Caquito. Adiós. Ya, hermana, adiós. Adiós.